Solo estaba refugiándome de la lluvia al borde de la carretera, pero inesperadamente recogí a una chica en silla de ruedas. Al principio pensé que necesitaba ayuda, pero ella solo me miraba con timidez. Después de dudar durante mucho tiempo, sacó con mucho cuidado una alcancía vieja y rota. Ya no tengo familia. ¿Puedes ser mi familia? ¿Con este dinero puedo comprarte? 2 días, un día también está bien. Al ver el rostro expectante de la chica, las palabras de rechazo se me quedaron en la punta de la lengua, porque mis padres habían fallecido repentinamente. Poco después, mi jefe me despidió, y cuando mi novia, con quien había estado durante muchos años, se enteró, también terminó conmigo. Incluso el casero me echó de la casa. Los 137 yuanes que llevaba en la billetera eran mis últimos ahorros en esta ciudad desconocida. En ese momento estaba de pie bajo la fuerte lluvia, al borde del colapso, pero al segundo siguiente sentí que algo me pinchaba en la parte posterior de la cabeza. Me di la vuelta y solo vi una mano tan delgada que casi podían distinguirse las venas. Sostenía torpemente un paraguas, como si quisiera cubrirme de la lluvia. Fue solo al girarme que descubrí que era una chica sentada en una silla de ruedas. La muchacha era delgada y débil. Tenía las mejillas pálidas, pero su cabello desordenado no lograba ocultar aquel rostro delicado. La lluvia le había empapado medio cuerpo, pero a ella no parecía importarle. Solo insistía tercamente en sostener el paraguas para mí. Al verla esforzarse por levantarse para cubrirme de la lluvia, no pude evitar burlarme de mí mismo. Nunca imaginé que caería tan bajo como para necesitar que una chica discapacitada se preocupara por mí. Pero antes de que pudiera bajar la cabeza para darle las gracias, el cuerpo de la chica empezó a deslizarse lentamente hacia atrás. Solo entonces me di cuenta de que estábamos en una pendiente. No había tiempo. El paraguas que había sido arrojado cayó a un lado y yo salí corriendo tras ella. Cada vez que la chica intentaba frenar la silla con las manos, la silla se deslizaba aún más rápido por sus esfuerzos. Por suerte, en el último momento logré agarrar la silla de ruedas. Pero el paraguas salió volando por la inercia y cayó justo sobre la cabeza de la chica, haciéndome sentir que parecía un hongo con ruedas. Rápidamente levanté la tapa del hongo y revisé cómo estaba. ¿Estás bien? La chica se quedó aturdida y sacudió su pequeña cabeza. Pequeña, ¿qué haces sola afuera tan tarde? Pero apenas terminé de preguntar me arrepentí. Esa frase sonaba exactamente como la típica línea de un tío malo. Efectivamente, la chica pareció activar algún mecanismo de defensa y se encogió dentro de la silla de ruedas como un gatito asustado. Yo solo salí a pasear. Vuelve rápido a casa. Tu familia debe estar preocupada. Yo no tengo familia. Ayer murió mi abuela. De pronto me di cuenta de que había preguntado algo que no debía. Al mismo tiempo, una suposición terrible empezó a dar vueltas en mi mente. Una chica discapacitada, sin familia, ¿cómo iba a sobrevivir? Pero eso no era algo de lo que yo tuviera que preocuparme. Después de todo, ahora mismo ni siquiera podía mantenerme a mí mismo. Quizá por culpa, aún así decidí llevar personalmente a la chica a casa. Después de empujarla dentro del ascensor, me di la vuelta para irme. Pero entonces la chica tiró de la esquina de mi ropa con su pequeña mano. Si te mojas con la lluvia, te enfermarás. Al escucharla, sonreí en mi interior. Esta muchacha se ponía nerviosa hasta para hablar con alguien, pero todavía tenía ánimo para preocuparse de si los demás se mojaban o no. Hagamos esto. Préstame el paraguas y mañana quedamos a 1 hora para devolvértelo. Vuelve rápido. Es tarde. Ten cuidado de encontrarte con gente mala. La chica obviamente se asustó un poco más, pero sus dedos seguían aferrados con terquedad a mi ropa. Lo entendí. Quería retenerme usando esa forma torpe. Así que decidí hacer la buena acción completa. La llevaría hasta su piso y luego me iría. Pero cuando por fin llegué al último piso, descubrí que la casa de la chica no estaba allí, sino más arriba, en una azotea empapada por la lluvia. No había rampas ni dispositivos elevadores. Solo había escalones de cemento empinados, mojados por la lluvia, que se extendían hasta un final oscuro. No podía imaginar cuánto valor necesitaba aquella chica, con las piernas discapacitadas, para bajar por allí. Por suerte, la chica pesaba muy poco, así que pude subirla con facilidad junto con su silla de ruedas hasta la azotea. Después de abrir la puerta con la llave, lo primero que vi fue una fotografía en blanco y negro colocada en el centro de la sala. La anciana de la foto sonreía con amabilidad, pero en la entrada aún se acumulaban bolsas de basura de varios días sin tirar. Después de todo, para ella ya debía ser muy difícil limpiar, mucho más bajar a tirar la basura. Pero cuanto más entendía eso, más clara se volvía mi duda. ¿Por qué una chica tan tímida correría afuera en plena noche? Justo cuando me di la vuelta para irme, la chica preguntó con timidez y desconcierto. ¿Ya entraste? ¿Por qué te vas? Al escuchar eso, todo mi cuerpo se estremeció. Pero cuando la miré, sus ojos claros disiparon mis pensamientos extraños. Solo entonces descubrí que la percepción de esta chica definitivamente tenía problemas. Ella no entendía lo peligroso que era llevar a un hombre desconocido a casa. Así que me incliné y la eduqué. Llevar desconocidos a casa es muy peligroso, sobre todo hombres de origen desconocido como yo. La chica se puso nerviosa al instante, como una niña que había cometido un error. No lo hice. Tú eres el primero. Además, ya soy adulta. Tengo documento de identidad. Solo la última frase la dijo con una fluidez extraordinaria. ¿Ese era el punto? Puse adrede una cara seria. No se trata de si eres adulta o no. Prométeme que en el futuro no llevarás hombres desconocidos a casa. Después de decir eso, me di la vuelta, pero nuevamente me agarró el pie. Entonces, si no te vas, no cuenta como la próxima vez que lleve a un desconocido a casa. Suspiré. No solo me dolía la cabeza por la dificultad de comunicarme con la chica, sino que también me dolía el corazón por esa soledad que podía sentir como propia. Pero yo tampoco era un santo. Además, frente a mí había una chica incapaz de defenderse. Quién sabe si en algún momento de verdad podría estallar la oscuridad que llevaba dentro. Con una vida podrida ya bastaba. Al menos no debía dejar que los gusanos treparan al cuerpo de otra persona. Escúchame. Sé que ahora necesitas compañía, pero aunque hoy me quede, ¿mañana qué? ¿Y pasado mañana? Necesito ganar dinero para mantenerme. No puedo quedarme aquí siempre.
Sabía que esas palabras eran crueles, pero debes aprender a enfrentarlo sola. Al ver aquella cabecita bajarse cada vez más, me di cuenta de que mis palabras habían sido demasiado duras. Mira, yo tampoco tengo una mujer rica que me mantenga. Yo mismo estoy a punto de morirme de hambre. Mejor espera a que me levante y luego hablamos. ¿Quién iba a decir que esas palabras harían que los ojos de la chica brillaran de pronto? Empujó apresuradamente la silla de ruedas hacia el dormitorio y, al poco rato, salió abrazando una alcancía vieja y rota. Yo te mantengo. Solo tengo esto. ¿Alcanza para unos días? La voz de la chica se hizo cada vez más baja. Evidentemente, ella también sabía que ese poco dinero no alcanzaba ni para alimentar a un pez, pero siguió sosteniendo tercamente la alcancía. Al verla apostar todo en un solo intento, no supe qué decir, pero también comprendí la gravedad del problema. Ese dinero quizá era su último ahorro. Si la dejaba sola así, aunque muriera de hambre en la habitación, quizá nadie lo descubriría. Entonces le pregunté con seriedad, ¿y tus padres? Debes decirme la verdad. Papá y mamá ya no me quieren. Se fueron al extranjero. Tampoco puedo contactar a mi abuela. La chica temblaba por mi tono, pero aún así me respondió tartamudeando. Una profunda sensación de impotencia surgió en mi corazón. Al ver que yo tardaba en reaccionar, volvió a levantar tercamente la alcancía. En realidad, sus brazos ya estaban algo cansados, pero seguía mirándome fijamente. Te compro 2 días, un día también está bien. Las personas no se compran ni se venden. No se puede, pero mamá siempre decía que iba a venderme. Las palabras de la chica fueron como clavos oxidados clavándose en mi corazón. Me dieron ganas de golpear brutalmente a sus malditos padres. Y la chica pareció leer la respuesta en mi silencio. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo colapsaron por completo en ese instante. Lo siento, tengo miedo. Lágrimas enormes cayeron sobre sus piernas sin sensación. Al ver esa escena, me quedé completamente aturdido. Para. No llores. Hablemos bien, ¿sí? No imaginé que esa frase sería como presionar el botón de pausa. La chica dejó de hacer ruido al instante, pero las lágrimas seguían cayendo gota a gota. Incluso hizo un puchero, lo que más bien la hacía parecer un meme de soy súper feroz. Quien no supiera pensaría que yo era el culpable. Al final, de verdad no tuve más opciones. Está bien, dígame, ¿qué necesita que haga? Yo, quiero comer. ¿Solo eso? Sinceramente, antes de preguntar ya me había preparado psicológicamente. Al final, lo único que logró decir fue una invitación a comer juntos. No se puede. Comer no es gran cosa. Si lo hubieras dicho antes, ya estaría. ¿Hay comida en casa? Zanahorias y huevos. Ah, también hay arroz en la olla eléctrica. Después de decirlo, la chica bajó la cabeza con un aspecto culpable. Al ver esa expresión, no pensé demasiado. Creí que solo le había dado un ataque de ansiedad social. Fui directamente a la cocina para preparar el arroz frito con huevo que ya había imaginado en mi cabeza. Pero al entrar, descubrí que en la cocina, aparte de una campana extractora, solo había unos cuantos huevos en una esquina, zanahorias ya marchitas y 2 ollas curtidas por el tiempo. Solo podía decir que era tan pobre que daba dolor. Por suerte, había aceite, sal, salsa de soya, vinagre y demás. Hacer un arroz frito dorado sencillo no sería difícil. Sin embargo, cuando abrí la olla eléctrica lleno de confianza, descubrí que dentro ya había crecido un bosque gris. Además, el arroz de fondo estaba tan duro que podía usarse como arma homicida. Respiré hondo. Mis ojos empezaron a buscar a la culpable. Entonces descubrí que cierta persona estaba girando la silla de ruedas en silencio, preparándose para escabullirse de vuelta a su cuarto. Tú, detente. El cuerpo de la chica se puso rígido al instante. Quería escapar, pero no se atrevía. Solo pudo mirarme lastimosamente. Su aspecto me hizo enfadar tanto que terminé riéndome. Ven, explícame. ¿Esto se llama arroz de la noche anterior? Claro, yo no pregunté de cuántas noches. Confiesa honestamente, ¿cuántos días lleva esta cosa aquí? Oh, 3 días. ¿4 días? No, señorita. Con esa habilidad en 3 o 4 días logras cultivar una colonia bacteriana tan estándar. Fue la olla eléctrica, que no quiso obedecer. Al ver a la chica murmurar en voz baja, llena de agravio, solo pude aceptar mi mala suerte. Pero cuando estaba lavando la olla a medias, de pronto me di cuenta de algo mucho más terrible. ¿Cuántos días lleva sin comer? 2 días. La chica bajó la cabeza. Su estómago cooperó con un gruñido. Ahora lo entendí por completo. Esta pequeña antepasada simplemente estaba muerta de hambre. Al pensar en eso, no me atreví a perder tiempo. Lavé ollas y platos hasta dejarlos brillando, mientras la chica esperaba obedientemente en la sala. De vez en cuando asomaba la cabeza para mirar hacia mi lado. Para ser exactos, miraba fijamente la olla arrocera. Unos 20 minutos después, salí llevando una olla de arroz frito fragante, pero descubrí que en la habitación ni siquiera había una mesa para comer. La chica, como si hiciera magia, sacó una mesa plegable y un aislante térmico. Le entregué una cuchara. La chica, impaciente, tomó una gran cucharada y se la metió a la boca sin soplar. Quema. ¿Por qué tanta prisa? Nadie te lo va a quitar. Luego yo también probé un bocado. Sabía bastante bien. Nadie te lo va a quitar. Al escuchar eso, la chica se quedó en silencio un instante y luego empezó a comer con la cabeza baja aún más rápido. Al principio pensé que solo estaba demasiado hambrienta, pero a mitad de la comida, de pronto empezó a llorar sin poder detenerse. Sin embargo, la velocidad con la que devoraba el arroz no disminuyó. ¿Por qué lloras otra vez? ¿Será que no lavé bien la olla y te dio algo? Me asusté muchísimo. Pero la chica sonrió entre lágrimas y, mientras se las limpiaba, explicó. No pasa nada. Solo recordé a mi abuela. Ella siempre me decía lo mismo. Quise decir algo más, pero me cegó una sonrisa llena de curación. En ese instante, la sombra en mi corazón se disipó bastante. Tenía que admitirlo, me sentí un poco conmovido. No. Me di una bofetada a mí mismo, lo que asustó a la chica.
Después de tranquilizarla, decidí que cuando le enseñara algunas habilidades para sobrevivir, me iría. Entonces le pregunté dónde estudiaba. Después de todo, por su edad al menos debería haber terminado una escuela técnica. Pero la chica pareció muy sensible a ese tema. Pensó durante mucho tiempo antes de responder en voz baja. Solo llegué hasta secundaria, porque mis compañeros siempre se burlaban de mí. Me ponía muy triste, así que mi abuela ya no me dejó ir. Pero yo en realidad podía soportarlo. Solté un largo suspiro. Había pasado mucho tiempo encerrada en casa, desconectada de la sociedad. Incluso la única persona que la quería, su abuela, también había fallecido. No hablemos de capacidad normal para socializar. Quizás su edad mental se había quedado detenida en el año en que dejó la escuela. Entendí que la parte de los estudios ya estaba bloqueada. ¿Y subsidios de la comunidad o cosas así? ¿Tu familia los recibía antes? Yo, no lo sé. Justo cuando me dolía la cabeza por su respuesta de no sé a todo, la chica interrumpió de pronto mis pensamientos. ¿Puedo hacerte un dibujo? Tengo miedo de que si te vas, ya no vuelvas. Antes de terminar de hablar, giró la silla de ruedas y se escabulló al cuarto. La seguí con curiosidad. Al abrir la puerta, quedé impactado. Era como entrar en un cielo estrellado de fantasía cubierto de pintura, pero cerca del techo todavía quedaba una zona en blanco. Supuse que debía ser el límite hasta donde Benny no podía alcanzar. Me encanta dibujar. Al hablar de dibujo, los ojos de la chica se llenaron claramente de confianza, pero yo no podía imaginar lo difícil que debía ser para ella pintar sobre la pared. Ella, en cambio, sacó feliz su cuaderno de dibujos. Sus ojos vivos parpadeaban, alternando entre el dibujo y yo. En menos de media hora ya me había hecho un retrato. Tomé el cuaderno de sus manos ligeramente temblorosas, pero al ver el dibujo, me quedé paralizado. En la imagen, yo estaba agachado bajo una noche lluviosa, sosteniendo un plato de arroz frito con huevo. Un gatito blanco arañaba mi pantalón y miraba el arroz con ojos suplicantes. Tampoco esperaba que mi imagen en el corazón de la chica fuera esa. ¿Pero de dónde había salido ese gatito? La chica no respondió mi pregunta, sino que rápidamente intentó recuperar el cuaderno. Aún así, noté que sus orejas estaban tan rojas que parecía que iban a echar humo. Entonces entendí que el gato era ella misma. Inconscientemente miré la parte superior de su cabeza, sin poder evitar querer comprobar si de verdad tenía orejas de gato. Pero lo que vi fue un par de ojos llenos de duda y alerta. La chica volvió a encogerse un poco dentro de la silla de ruedas. Para no hacer incómodo el ambiente, solo pude cambiar de tema rápidamente. ¿Puedo ver tus otros dibujos? Sí. Esta es la abuela Sang de abajo. Cuando antes me escapaba en secreto, a menudo veía a la abuela Sang parada abajo saludándome. Y este es el abuelo Lee. Es carpintero. Mi silla de ruedas anterior la arregló él. Seguí pasando las páginas del álbum y descubrí que todas aquellas personas distintas que alguna vez ayudaron a la chica o tuvieron algún cruce con ella estaban dibujadas en ese pequeño cuaderno. Más que un cuaderno de dibujos, era un diario cálido con un estilo muy adorable. Entonces se me ocurrió una idea. Saqué el teléfono y revisé los precios de encargos de ilustraciones. Un pedido normalmente pagaba entre 30 y 50 yuanes. Para la chica, eso sería suficiente para mantenerse. Así que busqué en internet un avatar estilo chibi y le pregunté si podía dibujar algo así. La chica asintió suavemente, pero ella solo sabía dibujar en papel. Eso no serviría. Como mínimo había que comprar una tableta gráfica de entrada para que practicara dibujo digital. Por suerte, al buscar en internet vi que una tableta gráfica básica costaba alrededor de 100 yuanes, algo dentro de mi alcance. Además, yo tenía en casa una laptop juntando polvo que podía servir por ahora. Me preocupaba un poco que la chica no tuviera teléfono, pero por suerte dijo que sí tenía. Sin embargo, cuando la vi sacar del bolsillo una antigüedad, un teléfono tan viejo que ya no podía ser más viejo, sentí que el corazón que tenía colgando por fin murió. ¿Este sirve? Lo del teléfono lo dejamos para después. Después de todo, para alguien como yo, que casi no podía ni comer, el costo inicial de este proyecto era demasiado alto. Además, tampoco había garantía de que la chica pudiera conseguir encargos. Para ser sincero, en ese momento pensé en rendirme, pero al ver la luz que aún existía en los ojos de la chica, apreté los dientes. A la mierda. La vida ya estaba hecha un desastre. ¿Ni siquiera podía permitirme ser caprichoso una vez? De pronto recordé que, antes de morir, mis padres habían alquilado una casa. Aunque todavía faltaba medio mes para que venciera el contrato, deberían devolverme los 3.000 yuanes de depósito. Mañana iría a preguntar a la comunidad sobre los subsidios de la chica. Luego buscaría un nuevo trabajo. Si calculaba con cuidado, podría aguantar 1 o 2 meses con ella. Lo demás dependería de la propia voluntad de la chica. ¿Tú también quieres ganar algo de dinero para comer usando tus dibujos? Al escuchar su respuesta afirmativa, me sentí mucho más aliviado. Planeé regresar primero para ordenar la vieja casa. Pero al irme, la chica volvió a agarrar la esquina de mi ropa. ¿Mañana vendrás? Vendré. Al ver su aspecto cauteloso, no supe si reír o llorar. Por suerte no me pidió pasar la noche. Entonces, tu nombre, Xiatian. ¿Y tú? Yushu. A la mañana siguiente, llamé temprano al casero para recuperar el depósito. Quizá al enterarse de lo ocurrido con mis padres, incluso me devolvió la renta del medio mes restante. Después fui a la calle comercial y conseguí un trabajo en una tienda de impresiones con sueldo mensual de 3.000 yuanes. Cuando terminé de moverme de un lado a otro, descubrí que ya era mediodía. Solo entonces recordé que en casa había un pequeño hongo esperando ser alimentado. Así que corrí apresuradamente hacia la casa de la chica. Pero apenas salí del ascensor, olí algo quemado. Al darme cuenta de que algo iba mal, subí corriendo y golpeé la puerta con fuerza. Por suerte, al poco rato la puerta se abrió desde dentro y una nube de humo negro salió disparada de la habitación. Vi a un monstruo en silla de ruedas tosiendo frenéticamente en la entrada. Sus ojos se movían inquietos como los de una niña que había hecho algo malo. Volviste. Al ver que la chica estaba bien, me sentí sorprendido y feliz. Corrí enseguida a la cocina y apagué la olla eléctrica que echaba humo negro. Cuando levanté la tapa, una sensación de impotencia me invadió. La olla estaba completamente seca. No quedaba ni una gota de agua.
Incluso el fondo se había quemado hasta quedar como carbón negro. Me giré y atrapé a aquel hongo que se preparaba para huir. Explícame qué pasó. Es que originalmente quería cocinar un poco, pero tenía miedo de hacerlo mal y que tú lo vieras. Entonces dudé mucho tiempo y después se me olvidó. Me enfadé tanto que apreté los dientes. Si no hubiera llegado a tiempo, no sabía qué desastre habría provocado esta chica. Yusu, si vuelves a cocinar, ¿me crees si te digo que te cocino a ti? Al ver el aspecto agraviado de Yusu, mi enojo desapareció al instante. Vamos, sal a pasear. Cuando la comida esté lista te llamo. Yusu soltó un no y giró la silla de ruedas para salir de la cocina. Después de comer, Yusu se tocó el abdomen ligeramente abultado. En realidad, no había comido mucho, 2 o 3 veces menos que una persona normal. Por eso se llenaba con facilidad. Al ver esa escena, no pude evitar burlarme de ella. Mira, tienes la barriguita redonda. ¿Quieres salir a caminar un poco para despejarte y hacer digestión? Yusu asintió obedientemente, pero al reaccionar enseguida se cubrió la barriga. Mi barriga no está redonda. Noté que, aunque aún hablaba lentamente, al menos ya no se trababa tanto como antes. Así que le pedí que llevara todos sus documentos. Preparé una visita a la Oficina de Asuntos Civiles. Pero al escuchar las palabras Oficina de Asuntos Civiles, Yusu entró en pánico al instante. ¿Oficina de Asuntos Civiles? Nosotros, acabamos de conocernos. Esto no está bien, ¿verdad? ¿En qué estás pensando, pequeña adulta? Te digo que lleves el certificado de discapacidad, tu documento de identidad y esas cosas para preguntar dónde está llegando tu subsidio, o si alguna vez lo cobraste. Miré fijamente a esta chica en silla de ruedas. Solo entonces Yusu reaccionó y entendió que había malinterpretado la situación. El ambiente se volvió extremadamente incómodo. No tuve más remedio que ir a esperarla fuera de la puerta, aunque tampoco sabía de qué estaba escapando. Porque en ese momento ya no tenía claro qué decir de ella. Si decía que parecía una niña, al menos entendía al instante lo que significaba la Oficina de Asuntos Civiles. Pero en muchos conocimientos básicos claramente le faltaba una neurona. ¿Sería simplemente una chica inocente y distraída? ¿No sería que al abrirle la cabeza por dentro todo fuera negro, verdad? Al pensar en eso, no pude evitar estremecerme. Justo en ese momento, Yusu asomó la cabeza con mucho cuidado. Solo cuando confirmó que yo seguía allí, soltó claramente un suspiro de alivio. Sal rápido. ¿Qué sigues mirando? Si vamos más tarde, habrá cola en la Oficina de Asuntos Civiles. Y si para entonces me canso, te tiro y me siento yo en la silla de ruedas a descansar. Tú abusas de la gente. Yusu obviamente se asustó. Sus 2 pequeñas manos empujaron con fuerza las ruedas para avanzar. Al ver esa escena, no pude evitar reírme. La abuela Zhou, al verme, no dijo ni una palabra y me detuvo directamente. Me miró llena de alerta, como si temiera que esa niña fuera engañada por un hombre malo. Al ver eso, me apresuré a explicarle. Cuando supo que yo había salvado ayer a Yusu, la mirada de la abuela Zhou pareció mostrar algo de sorpresa agradable. Me observó y dijo: joven, pobre eres un poco pobre, pero al menos pareces una persona honrada. Solo da pena a esta niña. Su abuela murió de repente, y estos viejos huesos míos tampoco pueden ayudarla mucho tiempo. Después de decir eso, la abuela Zhou miró significativamente a Yusu, cuyo rostro se había puesto rojo. Al ver la situación, cambié rápidamente de tema. Abuela Zhou, ¿sabe dónde se deposita el subsidio por discapacidad de Yusu? Pero la abuela Zhou dijo que tampoco lo sabía. Yusu, ¿recuerdas la contraseña de la libreta de ahorros de tu abuela? Yusu negó con la cabeza. Entonces será complicado. Decidí llevarla al banco para ayudarla a sacar una tarjeta bancaria. Después, con eso, se podría cambiar directamente la cuenta de depósito y evitar futuros viajes de un lado a otro. Así que empujé a Yusu hacia el banco. Durante el camino, Yusu no dejaba de girar la cabeza para mirarme. Le costó mucho reunir valor para preguntarme: ¿voy a tener mi propia libreta de ahorros? No sueñes. Libreta de ahorros no. Al ver que Yusu quería decir algo pero no se atrevía, no pude evitar molestarla un poco. Pero la buena noticia es que tendrás tu propia tarjeta bancaria. Es mucho más conveniente que una libreta. Entonces, ¿la tarjeta bancaria es cara? No. Hacer una cuesta solo 10 yuanes. ¡Qué cara! Eso alcanzaba para mi dinero de bolsillo de una semana. ¿De cuándo es ese dinero de bolsillo? De secundaria, creo. Respiré hondo con dificultad y volví a sentir pena por esta chica. Tranquila. En el futuro pensaré en una forma de llevarte a ganar dinero. Ganaremos decenas o cientos de veces tu dinero de bolsillo. ¿De verdad? Yusu levantó su cabecita no muy inteligente. Evidentemente no tenía concepto de cantidades. En sus ojos claros solo estaba la alegría por la promesa misma. Pero al llegar al banco lleno de gente, su ansiedad social volvió a aparecer. Cuando el empleado le preguntó qué trámite quería hacer, ella tartamudeó y empezó a jalar frenéticamente la esquina de mi ropa, como si buscara una tabla de salvación. Entonces le indiqué a Yusu que pasara sus documentos por la ventanilla. Pero Yusu empujó toda la bolsa hacia adentro como si fuera una máquina de monedas. El empleado se quedó atónito. Por suerte, al final todo salió bien y le hicieron la tarjeta bancaria. Además, de paso le activaron la banca en línea, para que en el futuro no tuviera que bajar cada vez que quisiera retirar dinero. De camino a la Oficina de Asuntos Civiles, Yusu sostuvo la tarjeta bancaria fuertemente en la mano todo el tiempo. La miraba mucho y, de vez en cuando, soltaba un par de risitas. Al verla así, no pude evitar burlarme. Es solo una tarjeta bancaria. ¿Hace falta estar tan feliz? Ten cuidado, no vaya a ser que alguien te tome por una niña tonta y te secuestre. Tú, estás diciendo tonterías. No soy tonta. Solo tú dices que soy tonta. Tú eres el malo. Al escucharla, me quedé sin palabras. Efectivamente, hasta los transeúntes empezaron a mirarme raro. Rápidamente, por reflejo, le toqué la cabeza a Yusu. Si la dejaba seguir hablando, probablemente en un momento me arrestarían. En cuanto mi mano tocó la cabeza de Yusu, ella dejó de hablar al instante. Solo entonces me di cuenta de que mi gesto no era apropiado, así que solté la mano enseguida y me disculpé con ella. Pero Yusu, al contrario, empezó a culparse a sí misma. No pasa nada. Fue porque me emocioné demasiado. En ese momento me dieron ganas de cortarme la mano desobediente. Yusu se veía demasiado adorable hace un momento y no pude evitar tocarle varias veces la cabeza redonda.
expliqué de manera confusa, pensando que así podría salir del paso. Pero tras pensar unos segundos, Yusu soltó de pronto una frase. Entonces, ¿por qué me tocaste la cabeza? Esa pregunta directa me dejó completamente aturdido. Pero al ver que Yusu tenía una expresión seria y honesta, después de pensarlo, decidí ser sincero. Porque me pareciste tan linda como un animalito, y no pude evitarlo. Giré la cabeza fingiendo que no me importaba y miré en secreto la reacción de Yusu. Descubrí que ella solo soltó un "oh" y luego giró la cabeza. Pero en realidad parecía estar sonriendo a escondidas. No pensé mucho en ello. Creí que solo estaba feliz por haber sido llamada linda. Poco después llegamos a la oficina de asuntos civiles. En ese momento ya había muchas personas haciendo cola. Yusu miró a las parejas felices alrededor y preguntó con curiosidad: ¿estas personas vinieron a casarse? Supongo. No me atreví a decir mucho, por miedo a aumentar innecesariamente los conocimientos de esta chica. Pero Yusu señaló primero a una pareja de hombre y mujer con rostros sombríos no muy lejos. ¿Y ellos? ¿También vinieron a casarse? Ellos quizá vinieron a divorciarse. Claro, también puede ser otro trámite, no estoy seguro. ¿Quieres que te lleve a preguntarles? Efectivamente, apenas escuchó que iríamos a preguntar, Yusu se asustó de inmediato. Xiatian, tú sabes tantas cosas. Seguro te has casado muchas veces, ¿verdad? No digas tonterías. Yo nunca me he casado. También es la primera vez que vengo a la oficina de asuntos civiles. Entonces, ¿yo también me casaré en el futuro? Sí, o quizá no. Depende de tu elección. Entonces ¿también puedo elegir a otra persona? En los ojos de Yusu apareció un rastro de esperanza, pero pronto se apagó. ¿Y otra persona me elegirá a mí? Al escuchar esas palabras llenas de inferioridad, una ira sin nombre surgió en mi pecho. ¿Quién te dijo eso? Mamá. Mamá decía que si alguien como yo podía casarse, eso ya sería una bendición. Yo creo que tenía razón. Si de verdad alguien estuviera dispuesto a elegirme, me daría por satisfecha. La voz de Yusu se hizo cada vez más baja. Se aferró con fuerza a la silla de ruedas que sostenía su cuerpo. Me incliné rápidamente para consolarla. No pienses tonterías. Eres muy buena. Buena al punto de que otros se sentirían avergonzados al verte. ¿De verdad? Entonces mírame. ¿No ves que ahora estoy tan avergonzado que no me atrevo a mirarte? Quizá por sentirme culpable, aparté inconscientemente la mirada de Yusu. Pero después de pensarlo, Yusu soltó de pronto otra frase. Pensé que era porque no te gustaba mirarme. Decir que no me gustaba sería ir contra mi conciencia. Pero si decía que sí me gustaba, las cosas tomarían un rumbo extraño. Esta vez de verdad no supe cómo responder. Por suerte, Yusu no siguió enredándose con ese tema, pero tampoco pensaba dejar de preguntar. Entonces, ¿en el futuro yo también me divorciaré como ellos? Se ven tan tristes. Igual que antes, cuando papá y mamá peleaban. No lo sé. Para ser sincero, yo acababa de terminar una relación hacía poco. ¿Qué derecho tenía para responder algo así? Al pensar en mi vida hecha un desastre, me burlé de mí mismo y mi ánimo también cayó un poco. Pero al segundo siguiente sentí que una pequeña mano me tocaba. No estés triste. Tu mano es muy grande, tan grande que puede abrazar mi cabeza de una sola vez. Es como la mano de mi abuelo cuando era pequeña. Mi abuelo era una buena persona, así que tú también eres buena persona. No pude evitar reírme. ¿Qué clase de circuito mental extraño tenía esta chica para relacionar buena persona con mano grande? Pero debía admitir que, desde que conocí a Yusu, mi estado de ánimo mejoró mucho. Pronto nos tocó hacer el trámite. Esta vez no esperé a que Yusu hablara, sino que me adelanté y pregunté a la señorita de la ventanilla. Hola, queremos consultar sobre su subsidio y, de paso, cambiar la cuenta de depósito. Por favor, muestre los documentos correspondientes. Le hice una señal a Yusu, que todavía estaba distraída. Ella sacó rápidamente un montón de documentos de su bolsa. Evidentemente, con la experiencia anterior, esta vez el movimiento de meter monedas fue mucho más natural. Pero cuando el personal preguntó por qué quería cambiar la cuenta, Yusu volvió a bloquearse. Me miró inconscientemente, pero no quería darme problemas. Quiso hablar por sí misma, pero después de contenerse durante largo rato no logró decir nada. Era obvio que aún no había superado el miedo interior. Así que me apresuré a intervenir. Su abuela falleció hace poco. Entonces presente un certificado y llene este formulario. No hay problema. Luego solo falta una firma. Yusu finalmente respiró aliviada y tomó obedientemente el bolígrafo para llenar el formulario. Pero esa calma fue rota muy pronto por la empleada. Por cierto, ¿ustedes son pareja? ¿Quieren aprovechar y sacar el certificado de matrimonio? Ahora, al casarse, regalan arroz, harina, aceite, además de una palangana y huevos. Pensé, malo. Casi olvidé que esto era la oficina de asuntos civiles. Así que me apresuré a explicar que solo éramos amigos. Al mismo tiempo, miré de reojo a Yusu, que estaba a mi lado. Quién sabe en qué estaba pensando, pero su rostro ya estaba completamente rojo. Si no la detenía a tiempo, el bolígrafo en su mano habría dibujado hasta el cielo. Antes de irnos, de paso pregunté al personal. Me dijeron que el subsidio justo se depositaría dentro de 2 días. Solté un suspiro de alivio. Aunque solo eran 1.350 yuanes al mes, sumados a mi nuevo trabajo de 3.000 yuanes mensuales, al menos este mes la chica no tendría que pasar hambre. Pero después de salir de la oficina de asuntos civiles, descubrí que la chica seguía pensando en el tema de antes. Parecía tener una necesidad urgente de casarse, porque mi abuela dijo que, después de casarse, habría alguien que me acompañaría siempre, siempre. Seríamos felices juntos. Y cuando me cayera, soplaría mis heridas. También toleraría mis defectos. Los ojos de la chica estaban llenos de anhelo, pero también descubrí que todas sus expectativas sobre el matrimonio eran simplemente el deseo de tener compañía. Entonces, ¿tienes algún tipo de persona que te guste? No vas a buscar cualquier persona desagradable para pasar toda la vida con ella, ¿verdad? Eso todavía no lo he pensado. Pero mi abuela decía que, cuando encuentre a alguien con quien quiera casarme, solo tengo que engañarlo para que vuelva a casa y conquistarlo con mis habilidades culinarias. Había que decir que ese estilo familiar era bastante feroz. Al pensar en la terrible cocina de esta chica, no pude evitar guardar un minuto de silencio por el desafortunado del futuro. Y Yusu claramente perdió confianza al ver mi expresión, pero aún así dijo con terquedad: seguro que podré hacerlo muy rico. Sí, te creo.
En el peor de los casos, lo atrapas y haces que él cocine para mí. Al escuchar eso, no pude evitar estremecerme. Recordé la escena de mi primer encuentro con Yu-Su, porque eso sonaba como si me estuviera nombrando a mí, pero al ver a la chica tan tonta, no parecía alguien con malas intenciones. Así que añadí tentativamente: ¿y cuál es la diferencia entre eso y atrapar a un trabajador por hambre? No esperaba que Yu-Su asintiera. No, ¿sabes qué significa atrapar trabajadores? Volvió a asentir. La abuela le decía que es atrapar a un hombre joven y fuerte para llevarlo a casa y luego comerle la boca. ¿Qué demonios le enseñaban normalmente esas ancianas a esta chica? Al ver que las orejas de Yu-Su estaban ligeramente rojas, me di cuenta de que la situación se había vuelto complicada. Yu-Su, ¿de verdad entiendes qué significa esa frase? Lo sé, ya no soy pequeña. Entiendo lo que debo entender. Yu-Su bajó cada vez más la cabeza, pero siguió explicando con terquedad. También sé que ayer no estuvo bien llevarte a casa. Pero en ese momento tú eras como yo. Pensé que también necesitabas compañía. En ese instante, mi respiración se detuvo. Seguí empujando la silla de ruedas durante bastante rato antes de reaccionar. Resulta que esta chica, desde el principio, sabía que era muy posible que yo le hiciera algo. Pero yo solo quería que alguien me acompañara. El aspecto de Yu-Su, como si se hubiera rendido a la desesperación, era exactamente igual al mío de antes. Pero al verla así, la ira en mi corazón ardió con más fuerza. ¿Quién te dijo que, si necesitas compañía, debes hacer algo así? ¿No pensaste qué habría pasado si te encontrabas con otra persona? Pero tú no lo hiciste. Eso fue porque yo, maldita sea, no me atreví. Porque siento que soy basura. ¿Crees que la gente apreciará algo que llega gratis? Los demás solo te tratarán como una cualquiera. Lo siento, pero tú eres una buena persona. Las lágrimas de Yu-Su caían gota a gota. Mientras la regañaba, todavía no se olvidaba de darme una tarjeta de buena persona. De verdad me enfadé tanto que terminé riéndome. Así que le pregunté directamente: entonces, ¿de verdad planeabas atraparme como trabajador? Al principio no. Solo quería encontrar a alguien que me acompañara. Cuando descubrí que eras buena persona, y luego después de llegar a la oficina de asuntos civiles, supe que en realidad se podía hacer así. Lo siento. Fui demasiado impaciente. Después de decir eso, Yu-Su ya no emitió ningún sonido. Por suerte, yo reaccioné. Aunque esta chica parecía entenderlo todo, sus ideas claramente tenían el orden completamente invertido. Su expectativa hacia el matrimonio no nacía del amor ni del impulso, sino simplemente del deseo de compañía. Aunque yo sí me sentía algo conmovido, frente a una chica que estaba al borde del precipicio, jamás podría aprovecharme de su vulnerabilidad. Así que levanté la barbilla de Yu-Su y la obligué a mirarme a los ojos. Te pregunto, ¿te gustó? Yo, no lo sé. Ahora ni siquiera sabes si te gusta una persona y ya quieres casarte. ¿No te parece absurdo? Al ver que las comisuras de los labios de Yu-Su temblaban y parecía a punto de llorar, me di cuenta de que mis palabras habían sido un poco duras. Me rasqué la cabeza. ¿No te prometí que no me escaparía? ¿Por qué no, después de excluir el factor de la compañía, te tomas un tiempo para conocerme, ver si soy digno, y también pensar claramente qué necesitas tú antes de tomar estas decisiones? ¿También se puede hacer eso? Al escuchar eso, los ojos de Yu-Su volvieron a brillar, como si se hubiera abierto una puerta completamente nueva. Le froté la cabeza de mal humor. Claro que sí. Solo tienes mal las piernas, no te estás muriendo. ¿Acaso te falta tiempo? Pero Yu-Su no reaccionó en absoluto. Al contrario, su cara se puso cada vez más roja. ¿Qué te pasa? ¿Tienes fiebre? Estás demasiado cerca. Al darme cuenta, retrocedí rápidamente medio paso y me disculpé por mi gesto atrevido de hace un momento. Pero Yu-Su dudó un instante y luego dijo en voz baja unas palabras que hicieron que mi corazón se moviera. Entonces, si lo pienso bien, ¿me elegirás? Después de decir eso, Yu-Su miró con inquietud sus propias piernas. Su inferioridad estaba a punto de desbordarse por todas partes. Pero al segundo siguiente, su silla de ruedas se movió de pronto. Fui yo quien aceleró el paso empujando a Yu-Su hacia adelante. Vamos, a comprar comida. ¿No atrapaste a un trabajador? Ya que lo atrapaste, úsalo. No hay que desperdiciarlo. Yu-Su soltó una A. Quizá quiso girarse para confirmar si yo estaba enojado, pero dudó varios segundos y al final no miró atrás. Después soltó dos risitas y repitió en voz baja mis palabras. Ya que lo atrapamos. Había que admitirlo, cuando esta chica se ponía tonta, era bastante adorable. No pude evitar tocar otra vez la cabeza redonda de Yu-Su. Solo que esta vez no busqué excusa, fingí directamente que no sabía nada. ¿Por qué vuelves a tocarme la cabeza? Ya la toqué. ¿Qué puedes hacer? Además, tú me atrapaste como trabajador. ¿Ni siquiera puedo tocarte una vez? Yu-Su levantó ligeramente la barbilla. En su tono había un poco menos de inferioridad. Entonces, ¿es porque crees que soy linda? Maldición. ¿Por qué esta chica se volvía cada vez más difícil de engañar? Al ver que tardaba en responder, Yu-Su simplemente reunió valor y me dijo: yo también creo que tú eres lindo. Entonces, ¿puedo tocarte la cabeza? Los ojos de Yu-Su estaban llenos de expectativa, mientras mi cerebro estaba algo aturdido. ¿Esta chica siempre hablaba tan directamente? ¿Y cómo demonios llegó a la conclusión de que yo era lindo? ¿Justo cuando estoy enojado? ¿Acaso tienes alguna tendencia masoquista? ¿Quieres ir al hospital a tratarte? No, no tengo. Sé que te enojas tanto porque es por mi bien. Así que aunque me da miedo, todavía creo que eres muy lindo. Y todavía dices que no tienes tendencia masoquista. No tengo. Tú claramente sabes que soy la más tonta y aún así me molestas. No hablaré más. Yu-Su, al ponerse ansiosa, volvió a tener problemas para hablar. Al final solo pudo inflar las mejillas con enfado. Pero en ese momento mi atención no estaba en Yu-Su, sino en una tienda de teléfonos junto a la calle. Dudé un momento, le dije a Yu-Su que me esperara en el sitio y, apretando los dientes, entré. Al poco rato salí y le lancé una pequeña caja blanca. ¿Esto es para mí? Yu-Su miró la caja aturdida, tardando mucho en reaccionar. Claro, ¿para qué iba a entrar si no? Considéralo una disculpa por haberte regañado antes. Me costaba un poco mirarla directamente. Yu-Su parecía una adolescente que recibía un regalo por primera vez. La caja era demasiado valiosa y ella no podía aceptarla. Dijo de todo para devolvérmela. Al final retrocedí un paso y me coloqué en un lugar donde Yu-Su no pudiera alcanzarme. Pero Yu-Su empezó a empujar su silla de ruedas en mi dirección para alcanzarme. Temí que se cayera sin querer, así que solo pude seguir engañándola.
Yusu, ya atrapaste a un trabajador para cocinar. El trabajador te consiguió un número de teléfono para poder correr a casa cuando digas que tienes hambre. Piénsalo, ¿no deberías aceptarlo? ¿Es así? Sí, sí, sí. Es exactamente así. Además, en el futuro, si quieres ganar dinero, necesitarás esto. En el peor de los casos, cuando ganes dinero me lo devuelves y listo. Después de forcejear verbalmente durante un buen rato, Yusu finalmente aceptó el teléfono con dificultad, pero también prometió solemnemente que, cuando ganara dinero, definitivamente me lo devolvería. Al ver que ya se hacía tarde, volví a empujar la silla de ruedas para ir a comprar comida y preparar la cena. Al mencionar la comida, Yusu se animó de inmediato, pero al segundo siguiente pareció recordar algo y se puso ansiosa. ¿No será que me compraste el teléfono y luego vas a huir, verdad? No. Entonces, ¿cuánto tiempo me acompañarás? Pregunta cuando hayas comido. El cielo de otoño, al oscurecer, transmitía una tranquilidad especial a través de la ventana del ático. Yusu soltó un suspiro satisfecho, se tocó la barriguita ligeramente abultada y se estiró. Bajo su camiseta delgada se dejó ver un tramo de cintura blanca y fina. Su figura delgada y frágil quedó completamente expuesta con aquel movimiento. Sentí que esta chica se estaba volviendo cada vez más natural frente a mí. Como si hubiera notado mi mirada, Yusu se cubrió apresuradamente la barriga. ¿Qué miras? Te miro a ti. Al mirar aquella cintura apenas del tamaño de una palma, mi nuez se movió. Estás tan flaca. ¿Qué podría haber de bueno para mirar? Delgada se ve bonito. Yusu hizo un puchero, inconforme. Oh, hasta sabes presumir. Me hizo reír. Con ese cuerpo tuyo, si sales en un día de tifón tienes que abrazarte a un poste eléctrico. Si tienes tiempo para eso, mejor come más. No puedo comer más. Yusu se frotó la barriguita. En su sonrisa rebosaba felicidad. Parecía que, para ella, comer hasta llenarse era lo más feliz del mundo. ¿De verdad estás llena? Volví a confirmarlo. Yusu asintió con fuerza. Sus ojos brillaron de pronto. Entonces, ¿puedo preguntar? Me puse alerta y me levanté antes de que terminara. Si ya comiste, me voy. Mañana vuelvo a alimentarte. Tú haces trampa. No entiendo de qué hablas. Solo quería escapar de esa pregunta que con mucho esfuerzo había logrado esquivar antes, si la elegiría o no. En realidad, yo lo tenía muy claro en mi corazón, pero con mi situación actual, tan hecha pedazos que no parecía humana, si ni siquiera podía ordenar mi propia vida, ¿con qué derecho iba a dar una respuesta decente? La mayoría de los niños de familias pobres llevan la inferioridad grabada en los huesos. ¿En qué era yo mejor que esta chica tonta frente a mí? Pero no podía negarlo. En ese instante, en mi corazón nació un deseo intenso. Quería dinero. Quería la confianza para enderezar la espalda. Quería el capital para vivir una vez como me diera la gana. Pero por ahora, solo podía pensarlo. Yusu pareció notar la oscuridad en mi mirada. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Hasta que sacudí la cabeza y me preparé para irme, ella soltó de pronto. ¿Puedes no irte? Mis pasos se detuvieron. Ya no recordaba cuántas veces me había pedido que me quedara. Pero con esta chica, que parecía una gata tonta, siempre quería tener más paciencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón esta vez? Giré la cabeza, con un tono ligero. No tienes dónde vivir, ¿verdad? Yusu quería mirarme, pero no se atrevía a levantar la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Guardé silencio durante mucho tiempo. Luego suspiré como si cediera. Tú, hueles mal. Yusu murmuró en voz baja. Solo entonces me di cuenta de que, desde que me mojé ayer bajo la lluvia hasta ahora, no me había cambiado de ropa ni me había bañado. Aún así intenté luchar hasta el final. ¿No puede ser simplemente que soy descuidado? Una persona descuidada no limpiaría la cocina tan diligentemente hasta dejarla brillante. Alto. Ganaste. Levanté las manos en señal de rendición. Pero aún así no se puede. Seguí insistiendo. ¿Has pensado dónde dormiría yo? No podemos apretarnos juntos, ¿verdad? Incluso si duermo en el suelo, ¿no sería incómodo cuando te levantes al baño en mitad de la noche? Además, ¿de verdad estás tan segura de que no tendré pensamientos hacia ti? Mi tono se suavizó. Entiendo que en realidad sientes lástima por mí. Lo sé. Yusu asintió honestamente y luego preguntó. Entonces, ¿estás admitiendo que tienes pensamientos hacia mí? Casi me atraganté y retrocedí un paso sin control. No imaginé que la velocidad de evolución de esta chica fuera tan exagerada. Me froté las cejas con fuerza. No me atreví a responderle de frente, pero tampoco lo negué. Digamos que, ¿puedes dejar de mirarme con ojos tan claros y hacer ese tipo de preguntas con ese tono tan inocente? Así me hace sentir culpable. Yusu apartó la mirada. Entonces, ¿qué debería hacer? Admito que eres bonita, pura, a veces un poco irritante, pero adorable en la medida justa. Cualquier hombre normal tendría pensamientos. Di 2 pasos hacia adelante, me agaché y la miré con seriedad. Precisamente por eso necesito contenerme aún más. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Yusu asintió obedientemente y luego inclinó la cabeza para preguntar. Entonces, si yo soy la primera en tener pensamientos hacia ti, ¿tú ya no sentirás culpa? Me quedé completamente entumecido, pero mientras estaba aturdido, sentí un contacto fresco y suave en la mejilla. Cuando reaccioné, solo vi ese rostro delicado y pálido retirarse rápidamente, enrojeciéndose a simple vista. Aún así, ella se obligó a mirarme con terquedad, como si quisiera obtener una respuesta. Inconscientemente me toqué la mejilla y me levanté de golpe. No, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que haces? Ya no me importaban todas esas emociones enredadas y difíciles de cortar. Yo sé que soy muy tonta. Hay muchas cosas que entiendo de manera confusa. Tampoco sé qué se supone que uno debe hacer cuando le gusta a alguien. Yusu hablaba tartamudeando, pero su seriedad no podía ocultarse. Pero estoy muy segura de que, en el futuro, definitivamente me esforzaré por gustar de ti. Yo tomé prestado del yo del futuro un poco de amor por ti. Así que darte un besito no debería tener problema, ¿verdad? Después de decir eso, ya no pudo sostener su valor y enterró rápidamente la cabeza. Me quedé mudo. Casi me salía humo del cerebro. Después de contenerme durante largo rato, solo pude soltar una frase. ¿También se puede hacer eso? Se puede. Yusu asintió con mucha seguridad. Yo puedo pedirte prestado un teléfono y devolvértelo cuando tenga dinero. Entonces, ¿por qué no puedo pedirme prestado a mí misma un poco de amor? ¿Acaso esto también me lo enseñé yo? Sentí como si un boomerang me hubiera golpeado en la nuca.
Al reaccionar, la interrumpí rápidamente. Espera, ¿eso tiene la misma lógica? ¿Quién demonios pide prestados sentimientos del futuro? Las hipotecas no son así, murmuró Yusu. Además, si me lo presto a mí misma, no tengo que devolverlo. No uses toda esa pequeña inteligencia solo conmigo. Entonces, ¿puedo usarla con otros? Yusu inclinó la cabeza de golpe. No. Lo solté por reflejo y enseguida me arrepentí. Me di una bofetada directamente. Yusu no pudo evitar reírse. Resultaba que lo que dijo antes había sido intencional. Ahora ya no te molesta que huela mal, ¿eh? Puse una cara seria a la fuerza. ¿De quién aprendiste eso? De la abuela Zhou. Yusu encogió el cuello. De todos modos, ya que atrapé al trabajador, originalmente era para comerle la boca. Mientras murmuraba, sentí una fuerza empujándome desde atrás. Esta chica, no sabía en qué momento se había deslizado detrás de mí y estaba empujándome con esfuerzo. Ve a bañarte. Oler mal no está bien. Aunque Yusu parecía esforzarse mucho, en realidad no tenía mucha fuerza. Me moví simbólicamente un par de pasos. ¿De verdad quieres que viva aquí? ¿Ya lo pensaste bien? Porque ya pedí prestado amor del futuro, así que ahora soy yo quien tiene pensamientos hacia ti primero. No tienes que cargar con culpa. Ancestro, esto de verdad no funciona así. Me dolía la cabeza y empecé a hablar sin medir. El futuro es incierto. ¿Cómo sabes si lo que pides prestado es amor o rechazo? Quizá dentro de un tiempo nos volvamos desconocidos. Yusu ya había bajado la cabeza y no decía nada. Reaccioné y me di cuenta de que había tocado su punto más débil. Pero cuando quise decir algo, Yusu habló primero. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Otra vez sirve? ¿Te volviste adicta? Casi me partí en dos. Levanté las manos al instante. Te creo. ¿Está bien? Yusu asintió con fuerza con su cabecita. Tenía un poco de orgullo infantil, pero claramente también era capaz de escuchar, aunque cuanto había entendido ya era otra cosa. Entonces, quédate aquí hasta que tengas una casa, ¿está bien? De todos modos, en algún lugar tienes que vivir. Me miró con ojos suplicantes. Dame una razón que no sea suficiente para convencerme. Respiré hondo. No podía con ella, pero también quería una razón para convencerme a mí mismo. Yusu se contuvo durante muchísimo tiempo antes de afirmar suavemente. No quiero que te robe otra persona. De verdad logró encontrar una razón. Apreté los dientes con dificultad y solté una palabra. Está bien. ¿No me engañas? Yusu abrió mucho los ojos. No me atreví a mirarla. Tomé el paquete de la esquina y me metí corriendo al baño. Voy a bañarme. La puerta del baño se cerró. Sonó el agua, seguido de mi grito. Mierda, agua fría. 10 minutos después, salí con ropa limpia y descubrí que las marcas de la silla de ruedas en el suelo habían sido limpiadas. Yusu, en algún momento, ya estaba sentada en el suelo esperándome en silencio. Me secaba el cabello con una toalla. ¿Limpiaste el suelo? ¿Y cómo te bajaste de la silla? Yusu levantó la cara hacia mí. Bajando puedo estar más cerca de ti. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. ¿Esta chica podía dejarme alguna vía de escape con esos ataques directos? Contuve los latidos y me senté en silencio a su lado. Descubrí que el teléfono y la tarjeta estaban sobre la mesita, con el plástico aún sin quitar. ¿Te quedaste esperando así? Sí. ¿Pasa algo? Yusu no creía que hubiera nada malo. No podía imaginar lo solitaria y aburrida que debía ser su vida cotidiana. Miré inconscientemente a mi lado. Solo entonces noté que esta chica, que siempre estaba sentada en silla de ruedas, era en realidad tan pequeñita. ¿No sabes buscar algo divertido para entretenerte? Estar así esperando debe ser aburridísimo. Mi cabeza está llena de la imagen de ti sentado a mi lado. No es aburrido. Yusu levantó la cabeza y me miró desde abajo. Sus grandes ojos, llenos de luz, quedaron completamente expuestos. Sentí un impulso extraño y cambié de tema rápidamente. Entonces con más razón tienes que aprender a usar el teléfono. Mira, ya estás tan aburrida que tienes alucinaciones. ¿Es así? Sí, definitivamente es así. Lo afirmé con firmeza. No importa. Teléfono. Tomé el teléfono y se lo puse en los brazos. Yusu sostuvo la caja y la examinó de un lado a otro. Rascó con las uñas varias veces y, al ver que no se abría, estaba a punto de morderla directamente. ¿No sabes usar una llave para abrirla? Me cubrí la frente. Está bien. Yusu obedientemente sacó una llave y empezó a pinchar. El empaque se abrió con un sonido. Una pantalla negra y brillante yacía tranquilamente dentro. Ella la tomó con muchísimo cuidado. Sus grandes ojos brillaban cada vez más. ¿Te gusta? Al verla así, las comisuras de mis labios se levantaron inconscientemente. Me gusta. Yusu levantó lentamente la cabeza y me miró con esos ojos grandes y parpadeantes, fijamente. Si te gusta, ábrelo y míralo rápido. Aparté la cabeza por reflejo. Mi corazón aceleró sin obedecerme. Esta chica siempre usaba sus grandes ataques como si fueran golpes normales. Ser mirado tan de cerca por alguien del sexo opuesto mientras decía me gusta tenía una fuerza destructiva comparable a una bomba nuclear. Por suerte, empezar a usar un smartphone no era difícil. La guía inicial ya permitió que Yusu entendiera las operaciones básicas. Yo, creo que ya aprendí. Me miró muy feliz, con las palabras felicítame rápido escritas en la cara. Muy bien. Eres bastante inteligente. No fui tacaño con el elogio y, de paso, le froté esa cabeza redonda. Yusu no dijo nada. Parecía haberse acostumbrado a ese gesto íntimo, pero también como si la asustara haberse acostumbrado. Se quedó inmóvil en la misma postura hasta que yo retiré la mano con torpeza. Entonces volvió a hablar. ¿Dónde soy linda? Hasta ahora no me acostumbraba a los ataques directos de esta chica. Y de verdad no entendía cómo podía hacer una pregunta tan mortal con un rostro lleno de ternura. Mi instinto de evasión volvió a actuar y empecé a decir tonterías. Eres linda por engañar a la olla eléctrica. Yusu se marchitó un rato y luego se animó a sí misma. Jeje, ¿tú crees que soy linda? Deja de reír como tonta. Agrega mi contacto y luego a dormir. Saqué rápidamente el teléfono. Cucú. O WeChat. Yusu volvió a ser fácilmente desviada. ¿También conoces eso? De pronto me quedé trabado. No, lo anormal sería que no lo supiera, pero con su situación. En la clase de informática, mis compañeros hablaban de algunas cosas. Sacó su viejo teléfono y lo agitó. Yo también tengo Cucú. Miré la interfaz de aquella pantalla antigua y descubrí que era una carcasa de un servicio ya detenido. Al final puse la mirada en el ID.
Yusu no sabe cocinar. Ahora sí sé. El rostro de Yusu se puso rojo de inmediato. Rápidamente retiró el teléfono y lo protegió con fuerza. Sí, contuve la risa. Solo no sé cocinar arroz. Yo sé freír huevos. Yusu, emocionada, se arrastró un poco por el suelo, pero por perder el equilibrio cayó directamente en mis brazos. Te pasa por presumir. Te caíste, ¿ves? Mi voz se cortó de golpe. Mi mano quedó suspendida en el aire, sin saber dónde ponerla. En esta situación, ayudarla tampoco parecía bien, no ayudarla tampoco. Lo peor era que, después de caer, esta chica quedó inmóvil con el rostro enterrado en mis piernas. Se quedó así en silencio hasta que se me durmieron las piernas. Al final no pude evitar hablar. ¿Hasta cuándo planeas quedarte ahí? Yo quiero dormir. Si quieres dormir, vuelve a tu cuarto. Mi garganta estaba seca y hasta mi voz cambió. Yo no tengo fuerzas. Entonces, ¿te llevo de vuelta? Yusu murmuró en voz baja. Levántate tú misma y vuelve rápido. Fingí ser severo. No sabía si era mi imaginación, pero sentí que esta chica estaba actuando mimosa. Entonces, dormiré aquí. Oye, no hagas trampa. No podía soportarlo ni un poco. Dejando de lado si ella aguantaría o no, si seguía así, mañana probablemente mis piernas estarían muertas. Está bien, ganaste otra vez. Apreté los dientes. Cuando Yu subió de reojo que cedí, extendió silenciosamente los brazos, en una postura de quiero que me cargues. Me rompí por dentro. Con dolor de cabeza, pero con cuidado, la levanté en brazos como princesa. Esta cerdita que fingía estar muerta era demasiado liviana. Al sentir que sus brazos ya se habían enganchado automáticamente a mi cuello, me llené de rabia. De verdad, toda tu pequeña inteligencia la usas conmigo. Yo, no me importa. Yusu se encogió por reflejo y enterró el rostro en mi pecho. Ya está claro. No puedes irte. Si no, voy a llorar. Mi corazón tembló. Solté un largo suspiro. Ya te dije que no me iré. No tienes que hacer esto. Apagué la luz y salí. Desde dentro de la puerta llegó un murmullo suave. Buenas noches, Xiatian. Solo escuchar su voz me hizo imaginar su sonrisa tonta. Buenas noches. Respondí al aire y me senté junto a la silla de ruedas. Al final, ni siquiera alcanzamos a agregarnos como contactos. Antes de salir, estuve revisando un buen rato. Descubrí que los 10 yuanes de saldo recién cargados se habían gastado hasta quedar en deuda, y solo quedaban 25 centavos. Ni siquiera tenía un plan de datos decente. Otro día instalo internet. Miré el techo haciendo cuentas. Después de extender la manta y acostarme, di vueltas una y otra vez sin poder dormir. Solo al acostarme realmente allí sentí en carne propia lo dura que era la vida de esta chica. Al bañarme descubrí que ni siquiera había calentador de agua. ¿Cómo iba a soportar cuando llegara el invierno? Aire acondicionado, ni pensarlo. En toda la casa solo había un viejo ventilador acumulando polvo en una esquina. Los pensamientos me invadían. Di vueltas durante mucho tiempo, salí a fumar varios cigarrillos y apenas entonces logré dormir. Hasta que amaneció. Me desperté con pánico, como si hubiera sentido una especie de talismán de muerte. Miré la hora con ansiedad. Eran apenas las 6. Observé alrededor y recordé que estaba en esta casa desconocida. En silencio preparé arroz al vapor, salteé verduras, me lavé y me preparé para salir. Pero al agarrar el pomo de la puerta, sentí de pronto un vacío en el corazón. Miré por reflejo la puerta de aquella habitación detrás de mí. Esa sensación de vacío disminuyó bastante. Me di cuenta de que se me olvidaba algo. Saqué rápidamente unas notas adhesivas y escribí. No huí. Fui a trabajar. La comida está en la olla. También dejé verduras preparadas. Alcanza para 2 comidas. Caminé de puntillas hasta la puerta y pegué la nota. Pensándolo bien, aún sentí que no era suficiente. Escribí algunas más y las pegué en los lugares más visibles. Solo entonces salí tranquilo. Lo primero al salir fue contactar a un técnico para instalar internet. Quedamos en que vendría por la tarde. Luego fui directo a aquella tienda que no parecía muy seria. A las 8 en punto, parado frente al local mirando la persiana metálica cerrada, caí en una profunda reflexión. ¿Quebró? Esperé casi otra hora antes de escuchar una voz familiar. Tío, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Cultivando la inmortalidad? Lin le venía no muy lejos con el desayuno a la mano, llena de energía, gritándome. Jefa, ¿a qué hora abren exactamente? A las 10. Llegar una hora antes ya es ser bastante trabajadora, ¿no? Sentí una presión en el pecho que no podía liberar. Por cierto, ¿desayunaste? Come algo conmigo. Lin le agitó las cosas que llevaba en la mano y entonces notó los cigarrillos tirados en el suelo. No, tío, ¿fumaste medio paquete en una hora? ¿No tienes miedo de tener cáncer de pulmón? Entremos a comer primero. Metí en silencio las colillas bajo la suela del zapato. Después de desayunar, esta jefa me arrastró directamente a jugar videojuegos. 2 días después de haber entrado al trabajo, básicamente no había hecho nada. Precisamente ese estado de no hacer nada me hacía sentir como si tuviera espinas en la espalda. Jefa, ¿no deberíamos hacer algo serio? Si no, me siento un poco culpable. Al final no pude evitar hablar. ¿Algo serio? ¿Qué cosa seria? ¿Por qué te sientes culpable? De verdad no sabía cómo explicarlo. Solo pude decir con dificultad. Me preocupa que, como empleado, si no genero valor, me despidan. ¿Solo eso? Ella me explicó un montón de conceptos sobre economía de la atención y valor emocional. Luego directamente escaneó un código y me transfirió 3.000 yuanes de sueldo. ¿No te preocupaba no cobrar? Aquí está el sueldo de este mes por adelantado. Lin le dejó el teléfono a un lado. Me quedé trabado durante mucho tiempo. ¿Por qué tenía que ser yo? Porque eres barato y útil. Además, eres tontito. Los ojos de Lin le brillaban. Por cierto, descubrí que también eres del tipo cultivable. Es bastante interesante. Durante los siguientes días, Lin me llevó a comprar ropa y a hacerme el cabello, obligándome a pasar de ser un trabajador social descuidado a verme bastante más presentable. En la calle comercial, me encontré inesperadamente con mi exnovia Suyu. Al ver que no había nadie a mi lado, pensó amargamente que yo estaba allí esperándola. Justo cuando la situación era incómoda, Lin le apareció con un helado y entró al campo de batalla, atacando directamente con su arma de té verde. Vaya, ya son ex y todavía vienes a hacerte la importante. Abrió violentamente el helado, me lo metió en la boca y parpadeó provocadoramente. Este es mi perrito lobo melancólico criado por mí. Los suplentes no tienen derecho a hablar. Suyu se quedó sin palabras
palabras y al final solo pudo irse furiosa. Gracias. Me rasqué la cabeza con vergüenza. Operación básica, hermano. Lin le agitó la mano con soltura y volvió a acercarse. Pero tu gusto tampoco es muy bueno. ¿Cómo te fuiste a fijar en una aprovechada? Me cubrí la cabeza. Ya empezaba a dolerme. No voy a tocar tu herida. Vamos. Al volver a la tienda ya era mediodía. Cuando llegue la impresora, tendrás que trabajar bien. Entendido. Al escuchar la palabra trabajar, me llené de energía al instante. Después caí en una profunda reflexión. No sabía si la chica en casa había comido bien, si se habría aburrido y salido sola, si al volver tarde pensaría otra vez que me escapé. Mis pensamientos se dispersaron, y me di cuenta silenciosamente de que, cuando estaba con ella, el tiempo también pasaba bastante rápido. No sé por qué, ese pensamiento me hizo querer huir. Después del trabajo, no volví a casa de inmediato. Fui a la casa que antes alquilaba, saqué ropa, artículos de aseo y la vieja computadora. Volví al complejo arrastrando una maleta y, desde lejos, vi a la abuela Sou saludándome desde adelante. Joven, volviste. ¿Usted paseando, abuela? Respondí con rigidez. Cada vez que veía a esta anciana me ponía algo nervioso. Al llegar frente al edificio, me quedé paralizado. Una cabeza familiar asomó furtivamente desde la entrada del pasillo y, al verme, se escondió como una niña jugando al escondite. Fingí no haberla visto y me acerqué al ascensor como si nada. Al pasar por la esquina, una pequeña garra salió en secreto y agarró mi mano. Tengo. ¿Cómo bajaste? Fingí sorpresa. La abuela Sou dijo. Yusu tartamudeó. La temperatura de su rostro fue subiendo hasta llegar detrás de las orejas. Que cuando un hombre ve a su ex esposa esperándolo al salir del trabajo, se pone muy feliz. Yo, estoy practicando por adelantado. Se me oscureció la vista. Malo. La estratega Wang había atacado. ¿No estás feliz? Al verme callado, Yusu me miró con mucho cuidado. Estoy feliz. Descubrí que no podía apartar la mirada. Entonces, ¿ahora soy tu esposa? Me di una palmada en la frente. Como era de esperarse, esta chica había puesto un signo igual entre feliz y esposa. ¿Quién te dijo que la lógica funciona así? Además, ¿quién te dejó bajar sola? ¿Qué pasa si te caes? Le froté frenéticamente las mejillas. Yusu me dejó completamente mudo con una sola frase. ¿Estás preocupado por mí? Estoy preocupado. Claro que estoy preocupado. Rara vez fui tan sincero. Esa escalera no tiene ninguna protección. Si te pasa algo, creo que me pondré muy triste. Lo siento. Yusu bajó la cabeza. No hace falta disculparse. Pensaré lo antes posible en instalar una silla elevadora. Antes de eso, espera con paciencia, ¿sí? Yusu asintió con fuerza. Yo, solo te extrañaba. Me cubrí los ojos inconscientemente. Esta chica a veces realmente atacaba directo en los ángulos muertos del corazón. Decía que no entendía cosas como el amor, pero cada movimiento suyo enganchaba las fibras del corazón. Yo también te extrañé. Intenté decirlo con un tono ligero. Hasta yo mismo quedé aturdido. ¿De verdad? Los ojos de Yusu brillaban. ¿Comiste bien en casa? Mi valor ya se había agotado, así que volví a escapar del tema. Comí. Yusu se dio palmaditas en su barriguita ligeramente abultada. Llenita. Mientras caminaba con ella hacia el ascensor, mi mente flotaba claramente. Más tarde contactaría al técnico de internet. Pero antes de terminar de pensar, la voz de Yusu resonó dentro del ascensor. ¿Ahora contamos como pareja? Las sienes me palpitaban. La frase cosas impulsivas rodó 3 veces por mi garganta y finalmente se convirtió en no lo sé. Entonces, ¿cómo debería ser una pareja? Más o menos comer juntos, estar pegados, además de besarse, abrazarse, levantarse en brazos y esas cosas. Después de decirlo, casi me doy una bofetada, porque esos factores parecían estar casi completos. Al ver que Yusu empezaba a tener más ideas, me apresuré a rematar. Lo más importante es que se gusten mutuamente. Yusu volvió a desanimarse. Entonces, ¿cuándo te gustaré? ¿Puedes preguntar algo que una persona pueda responder? Dije. Además, ese problema ni tú misma lo entiendes. ¿Cómo tienes cara para preguntármelo a mí? Después de salir del ascensor, Yusu se encogió un poco y dijo con tono firme. ¿Puedo pedirlo prestado? ¿Crees que esto es suave o qué? ¿También vas a pedir prestado algo de eso? Entra y quédate quieta. Yo voy a comprar comida. Dejé esas palabras, cerré la puerta y encendí un cigarrillo. La mano todavía me temblaba. ¿Qué demonios estaba saliendo mal? Pero si me preguntaba honestamente, parecía que yo también me había enamorado de ella. El problema ¿era digno? Cuando esa pregunta volvió a surgir desde el fondo de mi corazón, no sé por qué, los 3.000 yuanes de sueldo que acababa de recibir me dieron una confianza difícil de describir. ¿3.000 yuanes bastaban para que una persona se sintiera en las nubes? Pero pensándolo mejor, antes también ganaba unos miles al mes y aún así tuve una relación. No importaba. Cuanto más pensaba, más frustrado me sentía. Al final, reaccioné de manera completamente opuesta. ¿Miedo de qué? Ya nos besamos, ya nos abrazamos, ya quedó sellado. ¿Acaso todavía podía dejarla escapar? Si era una desgracia, la aceptaría. En vez de seguir dándole vueltas a todas esas cosas inútiles, era mejor pensar en cómo vivir bien los días. Ya que todo se había descontrolado hasta ese punto, ya no era algo de lo que yo pudiera retirarme solo porque quisiera. Además, una chica como ella había reunido el valor para hacer todo eso. Si yo seguía siendo cobarde, ¿no sería simplemente un inútil? De camino a comprar comida, llamé con anticipación al técnico para instalar internet. Cuando el internet quedó instalado, Yusu, por su ansiedad social, se escondió en su habitación y no se atrevió a salir. Solo cuando el técnico se marchó, abrió la puerta en secreto. Cuando me atrapaste para traerme a casa, ¿por qué no te vi tan cobarde? Eso no es igual. ¿Qué tiene de diferente? Tú eres guapo. Eres del tipo que me gusta mirar. Hoy estás aún más guapo. Así que lo tuyo fue deseo por la apariencia. Estás diciendo tonterías. No me importa. De todos modos, ya te atrapé. Vaya, hasta aprendiste a hacer trampa. Me burlé de ella y le conecté el wifi. Luego le ayudé a descargar QQ. Apenas inició sesión, explotó una pila de mensajes. Todos eran de una amiga suya. Los mensajes más antiguos se remontaban a varios años atrás, y el último era de medio mes antes. Yusu miraba la pantalla. Después de leerlos, sus dedos temblaban sobre el teclado. ¿Una buena amiga? Pregunté en voz baja. Ella asintió temblando. Sí, una buena amiga. Era mi compañera de clase.
Cuando me fui, no alcancé a despedirme de ella. Así que era eso. Me quedé pensativo. Al verme callado, Yusu entró en pánico. Ella es mujer. Tú no me abandones. ¿Por qué estás tan nerviosa? Con solo ver eso se nota que es mujer. Miré el avatar lleno de memes horribles de la otra persona. Yusu tartamudeó mientras escribía durante mucho rato. Al final envió una sola palabra. Yo. La otra persona explotó. 6 años. Después de 6 años por fin resucitas y solo me respondes una palabra. Yusu volvió a escribir otra línea. Oh. La otra persona se quedó completamente muda. Después de pensarlo seriamente un momento, Yusu escribió palabra por palabra. Recogí a un hombre. Me compró un teléfono. Yo bajé en silencio la mano que acababa de levantar. Olvídenlo. Que se destruya todo. Entre las dos no juntaban ni media persona normal. Después de eso, la relación entre Yusu y yo se volvió cada vez más cercana. Antes de dormir, ella murmuraba palabras tan dulces que empalagaban, y luego se quedaba dormida antes de que yo pudiera responder. También dibujaba en secreto mis brazos, convirtiéndonos a ella y a mí en un cuidador de gato y una pequeña gata blanca. Cuando me enojaba, se encogía hecha una bolita, pero aún así se negaba obstinadamente a ceder. También discutimos varias veces. La más grave fue cuando volvió a decir: puedes irte. No dejes que yo te retrase. En ese momento la rabia me subió directamente a la cabeza y la reprendí duramente. Pero después entendí que yo tampoco era mejor que ella. Ambos dábamos vueltas una y otra vez en el mismo problema, si éramos dignos o no. Después de esa discusión, en realidad nuestra relación se volvió más clara. Como luego dijo la abuela Sou, si dos personas no discuten, no pueden llegar a encajar de verdad. Llevé a Yusu al hospital para revisar sus piernas. El médico dijo que eran secuelas de poliomielitis. Si en su momento hubiera recibido tratamiento a tiempo, ahora probablemente estaría casi como una persona normal. Pero un tratamiento completo con células madre costaría entre 100.000 y 200.000 yuanes. Yusu dijo en el acto que no lo haría. Dijo que tenerme a mí ya era suficiente. Yo no acepté ni rechacé. Solo le dije que ahorraríamos poco a poco. En cuanto a ganar dinero, le compré una tableta gráfica y un teléfono, y la ayudé a crear una cuenta para recibir encargos. No esperaba que, apenas hubiera una muestra, alguien le pidiera un dibujo. Era un escritor de novelas poco conocido que buscaba a alguien para hacer un avatar de personaje. Pagaba 50 yuanes por uno. Aunque no era mucho, para Yusu era la primera vez en su vida que ganaba dinero por sí misma. Cuando recibió el pago, estaba tan feliz como si hubiera comido miel. Xiatian, gané dinero. Levantó el teléfono frente a mí. Los 40 yuanes de pago aparecían claramente en la pantalla. Muy bien. Le acaricié la cabeza. Jeje. Yusu sonreía tontamente. Entonces, ¿puedes elogiarme usando otro tratamiento? ¿Qué tratamiento? Me hice el tonto. Quiero que me llames esposa. No, esposa pequeña. Quiero escuchar que mi esposo me elogie. Ya quedó sellado entre nosotros. Me hizo reír tanto que no pude evitarlo. Aún así, con las orejas enrojecidas, terminé diciendo: mi esposa es increíble. Los ojos de Yusu se abrieron poco a poco. Luego se lanzó a mis brazos y dejó escapar un sonido dulce. Esposo, tú eres el increíble. Me ayudaste a encontrar un camino adecuado para mí. Gracias, esposo. Yo tampoco estaba sin hacer nada. Lin me dio una figura base, y entonces pensé que podía modificar figuras de vinilo originales para convertirlas en modelos articulados y hacer contenido de eso. Fui a buscar a mi compañero de universidad Chen Liang, compré masilla, pintura en aerosol y pigmentos en su ferretería, y también llevé a casa una computadora vieja. Yusu mostró un talento sorprendente para la fabricación de modelos. En menos de media hora me ayudó a resolver varios problemas técnicos, e incluso coloreó el modelo con marcadores de acuarela. ¿Así está bien? Me miró desde abajo, inquieta. Había superado por completo mis expectativas. La abracé. Yusu se recostó en mis brazos mientras dibujaba. Dibujaba nuestra vida diaria, una gatita blanca de cabeza redonda apoyada sobre su cuidador, mientras el cuidador fingía desprecio, pero en secreto sonreía. A su cuenta le puso el nombre lluvia de verano y otoño en el ático. Verano era yo, otoño era ella. Ella escribió nuestras iniciales allí. En la pared estrellada incompleta de su habitación había dibujado un pez que nadaba libremente por la galaxia y un cangrejo atrapado en el suelo, esforzándose por entrar a la Vía Láctea. Se había dibujado a sí misma como ese cangrejo, deseando libertad, pero atrapada en el mismo lugar. Cuando entendí esa pintura, sentí la garganta seca de dolor. ¿Viste algo?, preguntó con una calma que nunca antes había tenido. Vi un pez, un cangrejo, una galaxia y unas estrellas muy pocas, pero muy brillantes. Ella sonrió, como madera seca encontrando primavera, como un río congelado derritiéndose. Xiatian, creo que de verdad me he enamorado de ti. Yo también, respondí aturdido. Después, ella se quedó dormida en mis brazos. Tras dudar un momento, no pude evitar apartarle el cabello y darle un beso suave en la frente. Luego retiré mi mano con cuidado y salí cerrando la puerta. Los días siguieron pasando así. Los encargos de Yusu aumentaban cada vez más. Empezó a aprender a hacer stickers animados y dibujó nuestra historia como una serie, la vida diaria del cuidador y la gatita blanca. Yo también seguía explorando el mundo del contenido digital. Grababa el proceso de modificar modelos y editaba videos cortos. Aunque los resultados todavía eran malos, al menos había dado el primer paso. Un día, Lin me llamó de pronto en día laboral diciendo que tenía algo urgente. Cuando me despedí de Yusu, ella, como siempre, se aferró al marco de la puerta y me recordó: ¿tú volverás? Si tanto miedo tienes de que me escape, puedo quedarme en casa. Agité el teléfono y sonreí. Ve rápido y vuelve temprano. Al llegar a la tienda, Lin me dijo con una expresión misteriosa que había decidido convertirme en un verdadero jugador. No solo hacer modelos y grabar videos, sino ayudarme a construir una forma completa de pensar para ganar dinero. ¿Cuál es tu objetivo? Algo que me permita vivir tranquilo y tirarme sin preocuparme.
Con ese objetivo, en esta vida nunca vas a esperar el día de estar tranquilo. Lin le empezó a darme clases. Desde la teoría de la primera ganancia hasta la economía de la atención, desde el primer ingreso hasta abrir un nicho. ¿Tú no tienes también algo que te gusta? ¿Por qué estudiaste eso en la universidad? Dudé un momento y hablé de cómo de niño estaba obsesionado con los modelos de efectos especiales. Entonces al final tú también eres un otaku. Tú eres la última persona que tiene derecho a burlarse de mí por eso. De pronto mi mirada se afiló. Lin les encogió y me miró un par de veces más. Luego me tiró la figura base. Investiga tú mismo. ¿Acaso necesito recordártelo todo? De regreso a casa, mientras manipulaba la figura base, pensé, ¿acaso esta jefa ya había visto este paso desde antes? Mientras tanto, Yusu y Lin Le, es decir, aquella amiga suya, conversaban intensamente por el teléfono. Yusu le contó toda nuestra historia desde el principio, cómo me había observado en secreto cerca de la funeraria, cómo compró un paraguas, cómo reunió valor para acercarlo sobre mi cabeza y cómo usó todo tipo de excusas para engañarme y llevarme a su casa. Lin Le, al escucharlo, casi saltó del sofá. Lo que yo no sabía en absoluto era que la mejor amiga de Yusu y mi jefa poco confiable eran la misma persona. Un día, la abuela Sou se cayó y fue hospitalizada. Llevé a Yusu al hospital y vimos a la abuela Sou acostada en la cama, con yeso. Las lágrimas de Yusu se desbordaron en el acto. Abuela Sou, vine. Empujó con fuerza las ruedas para acercarse a ella. La abuela Sou puso una libreta de ahorros en mis manos. Más tarde supe que allí estaba el dinero que la abuela de Yusu había ahorrado durante años, además de lo que la abuela Sou había añadido. En total eran casi 30.000 yuanes. Cuando Yusu vio la libreta, lloró con el corazón roto. Claramente decían que no había dinero para tratarme. Pero sí había dinero. Durante un momento no encontré ninguna palabra para consolarla. Más tarde, Yusu tomó una decisión que no esperaba. Me entregó la libreta. Tú decides cómo usarlo. ¿Por qué me la das? Es tu dinero. Yo no sé administrarlo. Tú me estás manteniendo, así que debería dártelo a ti. Esto es lo que deposito en ti. También es mi reconocimiento. Aunque no sé si mi reconocimiento es importante para ti. Guardé silencio durante mucho tiempo. Al final, la acepté. Está bien. Sonreí y le di un golpecito en la frente. Pero después no te arrepientas. Yusu retrocedió rápidamente con la silla de ruedas, como si quisiera esquivar la libreta. Tú eres el que no puede arrepentirse. Si no, me enojaré. Levantó la cabeza con una pequeña arrogancia, fingiendo ferocidad. Pero parecía más bien que estaba actuando mimada. Yo tampoco me arrepentiré. Cuando guardé la libreta, de pronto sentí que quizá la mayor suerte de mi vida fue aquella noche en que una chica tonta en silla de ruedas levantó temblando un paraguas para cubrirme de la lluvia. Yusu se recostó en mis brazos y murmuró, Xiatian. Quiero seguir dibujando nuestra historia, siempre, siempre. La de ahora, la del futuro, sin importar en que nos convirtamos, quiero dibujarla siempre. Bien. Le acaricié la cabeza. El viento de otoño fuera de la ventana se iba volviendo frío, pero la temperatura en mis brazos era perfecta. Esa noche, acostado bajo la manta, no podía dormir. Yusu estaba acurrucada en mi pecho como un animalito, respirando de manera uniforme. El teléfono vibró. Era un mensaje de Lin Le. ¿Tienes algo hoy? Si no tienes nada, ven rápido. Cuando terminemos este trabajo, te hago empleado fijo. Miré a la chica tonta en mis brazos y luego miré el teléfono. A la mañana siguiente preparé la comida, pegué notas y salí. Yusu se aferró al marco de la puerta y me dijo dulcemente, esposo, vuelve temprano. Lo sé. No miré atrás, pero la sonrisa ya me llegaba hasta las orejas. Mientras iba en bicicleta compartida hacia la tienda, el viento se metía por mi ropa, frío, pero mi pecho estaba caliente. Al llegar a la tienda, había una nota pegada en la persiana. No te desesperes, ya voy en camino. Al lado había una flecha que apuntaba a un banquito y a un plato para perro. Encima había un letrero pequeño, exclusivo para Xiatian. Junto al plato había un saco torcido lleno de maní. Me quedé en silencio, mirando el plato de perro con ojos de pez muerto. Cuanto más lo miraba, más sentía que parecía un mendigo. Pasadas las 10, Lin le llegó tarde, con un desayuno enorme en la mano. Toda su energía habitual había desaparecido. Oh, tío, llegaste bastante temprano. ¿Y ahora qué le pasó? ¿También te derrotaron? Lin se alteró y dijo que la noticia amorosa de su mejor amiga la había estimulado tanto que no pudo dormir en toda la noche. Me di una palmada en la frente. Más o menos lo entendí. Alguien había recibido daño mágico. Después de desayunar, me arrastró a un cibercafé. Otra ronda de quejas y desahogos. Durante el día trabajaba, aunque ese trabajo se parecía más a acompañar a mi jefa a jugar videojuegos y conversar. Después del trabajo volvía a casa para hacer modelos, grabar videos y cuidar a Yusu. Yusu tampoco estaba ociosa. Su dibujo mejoraba a gran velocidad. Tenía cada vez más encargos y empezó a estudiar cómo hacer stickers animados. Nos apoyábamos y nos atormentábamos mutuamente. A veces todo era tan dulce que empalagaba. A veces discutíamos hasta poner el mundo de cabeza. Pero después de cada pelea, siempre dábamos un paso más adelante. Ella se encogía cuando yo me enojaba, y también usaba las formas más torpes para consolarme cuando yo estaba decaído. Yo la guiaba con paciencia cuando se sentía inferior, y cuando ella hacía alguna estupidez en secreto, me enfadaba tanto que quería lanzarla lejos. Pero cada vez me daba pena hacerlo. Una noche, Yusu estaba sobre su tableta de dibujo y yo pulía un modelo a su lado. De pronto giró la cabeza y me miró con esos ojos redondos. Xiatian. Quiero hacer berrinche. Miré su pantalla. Había dibujado a un cuidador acostado, y a lo lejos una gatita solitaria sobre una tableta de dibujo, rodeada de líneas de sombra. Sonreí, la levanté y la puse a mi lado para que se apoyara en mí mientras seguía dibujando. Yusu se calmó al instante y en secreto añadió una estrella sobre la cabeza de la gatita. ¿Ya no pudiste contenerte? Hace mucho que no podía. La giré y la atrapé en mis brazos. Yusu parecía una gatita asustada. Sus ojos redondos me miraban sin parpadear. Pero no se puede. Cuando puedas ponerte de pie, cuando puedas resistirte y escapar, cuando puedas vivir con tus propias capacidades, cuando dejes atrás todas esas cosas desordenadas, cuando ya no te sientas inferior, en ese momento tu aceptación será tranquila, sin ataduras ni presión. No es que no quiera. Es que solo cuando estés en tu momento de mayor seguridad me permitiré tocarte. Eso es responsabilidad y también respeto. Yusu abrió ligeramente la boca. En sus ojos parecía fluir una emoción nunca antes vista. Me miró así, perdida, durante mucho tiempo.
Luego asintió con fuerza. Xiatian, gracias por tratarme así. ¿Qué hay que agradecer? Le di un golpecito en la frente. Solo quiero decirlo. Puedo sentir que me valoras. Me valoras incluso más que yo misma. Igual que mi abuela. Si ella supiera que te encontré, seguro estaría muy feliz, ¿verdad? Supongo que sí. Seguro que sí. El viento fuera de la ventana se volvió un poco más frío, pero la temperatura en mis brazos seguía siendo cálida. Nuestra historia continuaba. Yusu dijo que quería dibujarlo todo. Lo de ahora, lo del futuro, sin importar en qué se convirtiera. Y yo también pensaba en cómo vivir cada día mejor. Por ella y también por mí. En cuanto al futuro, quién lo sabe. Pero al menos ahora no quería soltarla. Y no la soltaría. El teléfono vibró de pronto. Era un mensaje de Lin Le. Mañana hay un trabajo grande. Ven rápido o te descuento maní. Miré a Yusu, que ya dormía en mis brazos. Le aparté suavemente el cabello detrás de la oreja y respondí. Voy. Mientras caminaba, cada paso hacia adelante me hacía sentir más culpable. Claramente, ayer le había prometido a Yusu que hoy la llevaría al hospital para ver a la abuela Zhou. La noche anterior, antes de dormir, los dos estuvimos acurrucados bajo la manta discutiendo cómo gastar el dinero. Incluso habíamos acordado pasar por una librería para comprarle libros de referencia para aprender dibujo digital. Después de convencerla con muchas palabras, o mejor dicho, de guiarla pacientemente, por fin logré que esa chica se decidiera a usar todo lo que ganaba en esta etapa para mejorar sus habilidades. Pero de esa manera, la carga de mantener la vida diaria volvía a recaer sobre mis hombros. Aunque Yusu aún tenía más de 1000 yuanes de subsidio mensual, además de aquella libreta de ahorros como respaldo, yo sabía que ese dinero no podía tocarse sin cuidado. El subsidio debía guardarse para emergencias. Y los casi 30.000 yuanes de la libreta no podían tocarse en absoluto. No solo por la parte que pertenecía a la abuela de Yusu, sino porque, aunque la libreta estuviera en mis manos, Yusu era la única con derecho a decidir sobre ese dinero. Lo más complicado era que allí también había más de 10.000 yuanes que la abuela Zhou había puesto en secreto. Ese dinero, como mínimo, debía esperar hasta que preguntáramos claramente el motivo y habláramos con la abuela Zhou en persona para decidir si se quedaba o se devolvía. El problema era que yo la había dejado esperando. Si todo iba bien, quizá hoy mismo habríamos podido aclararlo todo. Y todo por mi supuesto futuro. Aunque este trabajo parecía poco confiable de principio a fin, en mi corazón seguía inclinándome hacia ese lado, porque tenía claro lo que ahora necesitaba. En este aprieto económico, probablemente solo esa jefa de familia rica podía darme una respuesta. Pero aunque ya había tomado una decisión, cada paso hacia el trabajo hacía que en mi mente apareciera una y otra vez la imagen de la abuela Zhou, su ansiedad al buscar a Yusu, su sonrisa al traernos comida, su preocupación en la cama del hospital preguntando si habíamos comido. Y finalmente, aquella mano conmovedora cuando giró la cabeza. ¿Me equivoqué? Sonreí amargamente y sacudí la cabeza. Solo esperaba poder volver temprano y llevar a Yusu al hospital. Sin darme cuenta, ya estaba frente a la tienda. Solo cuando pateé el plato para perro lleno de colillas, reaccioné de golpe. Levanté la cabeza y vi a Lin Le, esa salada humana, tirada en el sofá. Tenía el cabello alborotado, ojeras y me miraba fijamente con resentimiento. Empujé la puerta y entré. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Me armé de valor y pregunté. Jefa, ¿qué pasó para llamarme tan urgente? Lin Le se retorció como si fuera un zombi mutante. Se incorporó con dificultad y volvió a caer. Enterró la cara en un cojín y dijo con voz apagada. No hables. Déjame estar inútil un rato. ¿Dónde está la comida? Miré la mesa vacía. Esa imagen pareció activar algún interruptor. Lin Le explotó al instante. Eso es justamente lo que me molesta. Soltó una serie de gritos y volvió a estrellar la cara contra el cojín. La abuela que solo vende desayunos no puso su puesto. Estoy esperando comida a domicilio. Hay muchos puestos de desayuno por aquí. ¿Por qué te aferras a ese? ¿Qué te importa? Está bien. Es que estoy un poco preocupada. Esa anciana tiene problemas cardiovasculares desde hace años. Cada vez que no pone el puesto, es porque ha ido al hospital. No sé esta vez. Suspiré sin darme cuenta. Después de lo de la abuela Zhou, y al recordar a mis padres, era especialmente sensible a esos temas. Sería bueno que en el mundo no existieran tantas enfermedades. Lin Le giró los ojos hacia mí y me miró sin parpadear. ¿Qué pasa? Me sentí incómodo por su mirada. Nada, solo que escuchar una fantasía tan ingenua de tu boca. Tío, ¿será que rejuveneciste? Cuando llegó la comida a domicilio, los dos comimos en silencio. Al terminar el último bocado, recién entré al tema principal. Entonces, ¿para qué me llamaste tan urgente hoy? La expresión de Lin Le se puso rígida. Las palabras se le quedaron en la boca. Al ver que mi mirada se volvía cada vez más sospechosa, se levantó de golpe y me arrastró. Deja de preguntar. Solo ven conmigo. Los dos cruzamos calles y entramos en un viejo callejón. El callejón estaba lleno de pequeñas tiendas con letreros descoloridos. En los puestos al borde del camino, el vapor subía mientras obreros con ropa de trabajo comían sentados en banquitos. Lin Le entró al callejón y mucha gente la saludó con entusiasmo. Ella sonrió y agitó la mano. Ya comí, ya comí. Sus pasos no se detuvieron. Señaló un rincón vacío al fondo del callejón. Ese era el lugar donde la anciana ponía su puesto. Miré hacia allí. Solo había unas mesas y sillas plegables atadas con cuerda y metidas entre las paredes. Ni siquiera tenía letrero. No esperaba que tuvieras tan buena relación aquí. Claro, desde la secundaria venía a comer aquí seguido. Con el tiempo me hice conocida. La dueña del puesto también era alguien que conocía de antes, la abuela Zhou. Antes vivía por aquí. Al escuchar el apellido Zhou, junto con aquel sabor familiar, la sensación extraña en mi corazón se hizo más fuerte. Lin Le siguió hablando por su cuenta. Antes tenía una amiga que siempre esperaba aquí después de clases a que su familia saliera del trabajo. Vine con ella algunas veces y terminé acostumbrándome al sabor. Después de graduarme de la universidad, descubrí que la anciana ya se había mudado hacía mucho tiempo. Por suerte el puesto seguía aquí. El sabor no cambió y los precios tampoco cambiaron durante tantos años. Hasta que una vez, la anciana no puso el puesto durante varios días seguidos. Cuando volvió, supe que su salud estaba cada vez peor. ¿Sabes a dónde se mudó esa anciana? Al complejo Yangwang. El complejo Yangwang. Ese era el lugar donde Yusu vivía ahora. Todo parecía encajar.
Si el cuerpo de la abuela Zhou ya tenía problemas, entonces esos métodos torpes para juntar a Yusu conmigo quizá, a los ojos de la anciana, realmente eran una forma de preparar lo que vendría después de su muerte. Cuanto más pensaba, más me invadía el pánico. El estado decaído de la anciana ayer probablemente no se debía a la caída. La caída quizás solo fue una consecuencia. Además, tal vez la abuela Zhou se había mudado allí únicamente por Yusu, pero no tenía ninguna necesidad de seguir poniendo su puesto tan lejos de casa. Mi mirada recorrió a los obreros que hacían fila en el callejón y de pronto lo entendí. Al frente de la fila había una empresa de mano de obra. Los hombres esperaban con ansiedad a que les asignaran trabajo. Mi padre antes había sido uno de ellos. La razón por la que la anciana insistía en venir desde tan lejos a poner su puesto probablemente era porque no podía dejar de preocuparse por esas personas. Seguimos avanzando, doblando por varias esquinas, hasta que Lin se detuvo frente a una casa. Un anciano encorvado tiraba de una piedra de molino. El sudor caía por la toalla que llevaba en el cuello. Lin lo saludó con familiaridad y pidió un saco de maní y una bolsa de mantequilla de maní. Cuando llegó el momento de pagar, el anciano dio un precio evidentemente demasiado bajo. Pero Lin no estuvo de acuerdo y empezó a decir disparates con toda seriedad. 150 más 15, claramente son 315. Después de decir eso, pagó más de 300 yuanes y salió corriendo. Yo, con los ojos abiertos de par en par, cargué el saco pesadísimo y la seguí. Esa cosa debía pesar por lo menos 30 o 40 kilos. Era más pesada que Yusu. De regreso, Lin entró otra vez a una tienda de conveniencia. Al salir, murmuró en voz baja: maldita sea. La tía compró una calculadora. Casi me atraganté con el humo. Creo que por fin empecé a entender por qué esta jefa quiso contratarme al principio. Probablemente, cada vez que veía a alguien con dificultades frente a ella, hacía lo mismo. Jefa, ¿cuántas veces se ha emocionado así por impulso? Cállate. Solo fue un impulso. Igual que alimentar a un gato callejero. Se atreve a hacerlo, pero no a reconocerlo. Carga las cosas de vuelta a la tienda. Luego desaparece de inmediato. Hoy no quiero volver a verte. Al llegar a la tienda, Lin le golpeó el sofá. Cuando vuelvas, te haré empleado fijo. De pronto sentí que ser cargador tampoco estaba tan mal. Después de más de 2 horas de trabajo, terminé de sacar los modelos base que ella quería. Lin le tomó los modelos recién hechos, feliz. Como empleado fijo, ¿cuánto sueldo quieres? ¿6.000? ¿7.000? ¿8.000? Sus ojos brillaban mientras me miraba. Al final dije 4.000. Aunque sentía que no lo merecía, 1.000 yuanes más significaban que Yusu y yo podríamos pasar de contar cada moneda a comer hasta llenarnos. Lin me miró como si estuviera viendo a un idiota, pero aceptó con sorprendente facilidad. También me imprimió algunos modelos base como beneficio. Salí feliz de la tienda. No caminé mucho cuando el teléfono vibró. En la pantalla apareció una transferencia de 1.000 yuanes. Miré el número, aturdido durante mucho tiempo. Luego bajé la mirada hacia los 2 modelos base que sostenía y reprimí todos esos pensamientos desordenados. Sin embargo, una sensación inexplicable de inquietud subió en silencio a mi corazón. Lin Lee, su forma casual de actuar sin límites, la sensación de hoy, cuando casi se pegó a mi espalda. Aunque quizás solo me trataba como un amigo, yo no podía evitar pensar de más. De pronto levanté la mano y me di una fuerte bofetada. ¿Qué demonios estás pensando? ¿Eres digno? Incluso dejando de lado si era digno o no, ¿cómo podía hacerle eso a la chica tonta que me esperaba en casa? Yo ya tenía a Yusu, esa tonta. Preferiría triturarme hasta volverme polvo antes que permitir dañarla en lo más mínimo. Cuando llegué abajo, ya eran más de las 2 de la tarde. Había dejado esperando a Yusu. Había tenido pensamientos indebidos hacia Lin Lee. Esos pensamientos pesaban como piedras sobre mi pecho. Pero al imaginar a esa pequeña tonta esperándome en casa, mi corazón entró en pánico. Presioné desesperadamente el botón del ascensor. Al llegar a la puerta, golpeé con fuerza. Pero dentro no había sonido. Busqué por todo el complejo. Finalmente, al preguntar en la garita, supe que Yusu había tomado un taxi hacía 1 o 2 horas. Al parecer un anciano la acompañaba. Debía haber ido al hospital con el abuelo Lee, pero ni siquiera dejó una palabra. Eso era demasiado extraño. ¿El teléfono estaba sin saldo? ¿Podía recargarlo? Casi lloré de lo estúpido que era. Rápidamente recargué 30 yuanes. Presioné el botón de llamada. Del otro lado llegó una voz débil, con tono de llanto. Xiatian, yo, me quedé sin saldo. Después de salir quería mandarte un mensaje, pero no se envió. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Mientras estés bien. Todo mi cuerpo se relajó. ¿Dónde estás ahora? En el hospital. La abuela, se fue. Esas palabras fueron como agujas de hielo, clavándome en el sitio. La voz de Yusu no tenía sollozos ni colapso, solo una calma extrema. El abuelo Lee me avisó y me trajo para verla por última vez. Ahora están haciendo los trámites, preparándose para la cremación. ¿Vas a venir? Cuando llegué al hospital, vi de inmediato a Yusu sentada junto a la cama. Sus manos sostenían con fuerza la mano ya fría de la abuela Zhou. Ella giró el rostro. Sus ojos hinchados y entumecidos temblaron ligeramente al verme. Viniste. Ya no tienes que seguir aguantando. Finalmente se lanzó a mis brazos y lloró sin sonido. Hasta que oscureció, despedimos al abuelo Lee y salimos del crematorio con la urna de cenizas. Solo entonces las emociones de Yusu se calmaron un poco. Pero la pregunta que hizo fue aún más asfixiante. Las personas que son buenas conmigo, las que me quieren, todas se van. ¿Tú también me dejarás algún día? Quise responder de inmediato, pero las palabras se atascaron inexplicablemente en mi garganta. Al final bromeé a medias. ¿Cómo podría haber alguien que no muera? Soy mucho mayor que tú, así que calculando, seguro me iré antes que tú. Ya basta, no pienses tonterías. La interrumpí rápidamente y empujé su silla de ruedas. Te llevaré al mar. Fuimos hacia el norte. El viento era cada vez más fuerte. Yusu se encogía en la silla de ruedas, temblando ligeramente.
Le puse mi abrigo sobre la cabeza. Ella quiso devolvérmelo, pero la interrumpí con firmeza. Úsalo. No puedo controlar cómo está tu corazón por dentro, pero al menos tu cuerpo debe mantenerse caliente. Al llegar cerca del faro, giré la silla de ruedas hacia el mar. Yusu abrió la urna y, puñado tras puñado, fue esparciendo las cenizas en el mar. Sus movimientos eran cada vez más rápidos, como si estuviera sembrando en un campo. ¿No vas a guardar un poco? No quiero que la abuela siga preocupándose por mí. Al final, aún así guardó una pequeña parte. Luego la llevé a la playa. La abracé para que sus pies tocaran el agua del mar. Me puse de pie. Los ojos de Yusu se abrieron redondos. Así se siente estar de pie. Resulta que apenas llego debajo de tu cuello. En ese instante entendí claramente lo fascinante que era ella cuando no tenía ni rastro de inferioridad. Quizás solo cuando realmente pudiera ponerse de pie por sí misma, muchos problemas podría mejorar. No te rías. Está bien. Bajo la luz de la luna, los dos estuvimos de pie en silencio durante mucho tiempo como dos esculturas. Quiero ir al mar. Llévame paso a paso, ¿sí? La sostuve, medio abrazándola, siguiendo la poca fuerza de su cuerpo para avanzar paso a paso. En esa corta distancia de apenas una docena de pasos, la distancia invisible entre nosotros desaparecía rápidamente. Al llegar al borde del agua, Yusu metió los pies con dificultad. Se estremeció entera, pero estaba increíblemente feliz. Xiatian, quiero caminar un poco más adentro. Ahora ya no te parece frío, ¿verdad? De mala gana, le levanté el pantalón. Paso a paso, avanzamos hasta que el agua cubrió la mitad de sus pantorrillas. ¿Me dejarás? No. ¿Y si aparece alguien mejor? No. ¿Y si ella es muy bonita, puede ayudarte mucho, es alta, te trata especialmente bien y además tiene mucho dinero? Aunque existiera alguien así, ¿crees que me tocaría a mí? Los ojos de Yusu se apagaron. La sonrisa de mi rostro también se congeló. Tardíamente recordé que parecía haber alguien así de verdad. Definitivamente no. Yusu guardó silencio un momento y de pronto empujó mi pecho. Sin estar preparado, caí hacia atrás. Instintivamente la abracé con fuerza, y los dos caímos juntos al mar. Una ola fría nos golpeó sin aviso y nos arrastró bajo el agua. Pero en el instante en que cerré los ojos, aquel beso torpe y extremadamente de ella me arrastró por completo hacia la perdición. Finalmente, cuando el aire en los pulmones estaba casi agotado, la ola se retiró. Me encorvé, tosiendo violentamente, y con prisa levanté a Yusu. Creo que me volví adicta. ¿Puedo hacerlo otra vez? Estás completamente loca. Vamos a casa. Al regresar a casa, después de turnarnos para bañarnos, Yusu se metió dentro de mi ropa, pegándose a mí y sonriendo tontamente. Hablamos durante mucho tiempo, del futuro, del matrimonio, de que ella quería aprender a cocinar, quería bajar a esperarme después del trabajo y quería tomarme de la mano para correr por todas partes. Cuando pueda caminar, ¿te gustaré más? Me gustarás siempre, sin importar cómo seas. Entonces, quiero una pierna ortopédica, ¿está bien? Está bien. Los días siguieron pasando uno tras otro. Los encargos de Yusu eran cada vez más numerosos, y yo también seguía explorando el mundo de los videos. Un día, Lin me llamó para ir a una convención. Me transformó de empleado social descuidado en una especie de personaje con estilo de Kotomine Kirei. En la convención, Lin le hizo cosplay de número 18, y a mí me confundieron con Kotomine Kirei. Incluso hubo gente que se acercó a pedirme fotos y me pidió que pusiera una expresión de placer. A mitad del evento, un chico intentó ligar con Lin Le. Instintivamente me puse delante de ella. Durante el almuerzo, una chica de cabello rosa se acercó y me entregó una mandarina. ¿Quieres comer una mandarina? Sentí que esa persona me resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había visto. Hasta que habló. Tú también entraste en este círculo. ¿Eres Senyan? ¿Me olvidaste? La memoria pareció ser arrastrada hacia un pasado lejano. Senyan, aquel primer amor de secundaria que solo duró una semana. Comenzó por un beso durante un juego de verdad o reto. Yo, que en ese entonces no tenía nada, caí en la inferioridad y el pánico, y al final corté el contacto de manera confusa. Ahora parecía que le iba bien. Había comprado una casa e incluso insinuó que quería mantenerme. Pero yo solo dije, todo eso ya pasó. Lin le comía chisme a un lado con mucho entusiasmo. Después, me interrogó con curiosidad extrema. Le conté la historia del pasado. Tras escucharla, suspiró. No ganas dinero porque no eres lo suficientemente descarado. El espacio de supervivencia para quienes realmente hacen creación se reduce cada vez más. Entonces, cuando dices descarado ¿te refieres a mi personalidad? En esta vida no vas a poder vengarte de nadie. Hacer algo bien, en realidad, es hacer realidad lo que quieres. Encontrar lo que quieres hacer, hacerlo y lograrlo. ¿Qué obstáculo ni qué nada? Ya estás bastante cansado. ¿Para qué insistes en buscar más piedras en el camino? De regreso a casa, mi corazón estaba lleno de todo tipo de emociones. Al llegar, Yusu estaba apoyada en el marco de la puerta como una gatita esperándome. Después de eso, los días pasaron. La habilidad de dibujo de Yusu mejoró rápidamente y yo seguí trabajando en modelos y contenido. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Una mañana, desperté por la tos. Tenía todo el cuerpo ardiendo. Yusu no había dormido en toda la noche. Usaba una prenda húmeda para limpiarme la frente una y otra vez. Lo que más me sorprendió fue que tomó en secreto mi teléfono y le envió un mensaje a Linle para pedir permiso por mí. Lo siento. No debí tomar una decisión por ti sin permiso. Entonces lo tomaremos como un intercambio. Tu esfuerzo de toda la noche a cambio del derecho de tomar una decisión por mí. ¿Puedo? Me cuidaste toda la noche. ¿No es algo natural? Ella sonrió y luego trajo el primer plato de huevos revueltos que preparó sola. Aunque el color estaba un poco oscuro, le había puesto salsa de soya y el sabor sorprendentemente era bueno. ¿De verdad está rico? Pruébalo tú misma y lo sabrás. Yusu probó con cuidado un bocado. Su expresión se relajó, y luego todo su cuerpo tenso también se aflojó. Después de recuperarme, llevé a Yusu a empezar rehabilitación. Le daba muchísimo miedo, pero apretaba los dientes y seguía adelante. Un día nevó. La llevé en mi espalda a jugar con la nieve.
Emocionada, hizo pequeños hoyos en la nieve, armó 2 muñecos de nieve y pidió tomarnos una foto. Tengo miedo, pero esta vez el gusto ganó. Por primera vez enfrentó voluntariamente la cámara. Aunque sus manos temblaban, presionó el botón. En la foto, ella levantaba su pequeño rostro para mirarme, y yo estaba rígido como si estuviera tomando una foto de graduación. Los días tontos pasaron rápidamente entre dulzura y ocupaciones. Los videos cortos de Yusu mejoraban cada vez más y los encargos crecían de forma estable. Un día vio un video de Gugu Gaga y, siguiendo la locura, grabó uno. Increíblemente, superó las 8000 reproducciones. ¿Me hice famosa? Un poco famosa, sin duda. Entraste por accidente en una ruta de contenido popular. Al mismo tiempo, mi cuenta de contenido recibió el primer pedido personalizado. Un fan quería una serie de modelos de Kamen Rider Eisei. Cada pieza costaba 300 yuanes. Era la primera vez que ganaba una cantidad grande de dinero con mis propias manos. Pero justo cuando todo parecía mejorar, algunas cosas empezaron a salir a la superficie. Line me llevó a una especie de base secreta de pescadores cerca de un barrio urbano marginal. Allí conocí a su tío, igual de poco confiable que ella. El intercambio de burlas entre tío y sobrina me permitió ver el estilo hereditario de esa familia. Después de comer, Line se puso seria de pronto. Habló de la muerte de la abuela Sou y dijo que ella siempre llegaba un día tarde, desde cuando perdió a una amiga en la infancia hasta esta vez, cuando no logró tratar a tiempo a la anciana. La culpa en mi corazón se volvió aún más pesada. Si ese día hubiera dicho que la anciana estaba en el hospital, quizá todo habría sido diferente. Tú sabías esto antes que yo, ¿verdad? Mira esa cara de viudo que tienes. Haces que ni siquiera pueda deprimirme yo. No es que tengas miedo de tu esposa, es más bien miedo a perderla. En realidad, tienes razón. Nosotros sí somos diferentes. Yo nací sin tener que preocuparme por el arroz, el aceite o la sal, así que puedo entender qué quiero hacer. Tú eres diferente. Tú tienes que considerar la supervivencia. Pero a mí no me importa eso. Somos amigos. Deja de guardártelo todo. ¿Qué pasa? ¿Crees que no soy lo suficientemente digna para ser tu amiga? Aunque algún día te tire, también te buscaré un buen lugar al que ir. Al salir de la tienda, me metió una bolsa en las manos. Dentro había 2 cajas de cigarrillos extranjeros y un teléfono de último modelo. Si no lo quieres, tíralo. Al volver a casa, dudé mucho tiempo. Al final elegí ser sincero. Me lo dio la jefa. Puse la bolsa frente a Yusu. Ella apretó el teléfono que tenía en las manos y respondió rígidamente. Pero al segundo siguiente se lanzó sobre mí y me derribó al suelo. No estoy feliz. No estoy feliz. Pero solo un poquito. Al menos me lo contaste tú mismo, así que vuelvo a estar feliz. Esa noche hablamos mucho. De pronto, Yusu me hizo una pregunta extraña. Tengo una amiga. Ella tiene a alguien que le gusta, pero vive lejos. También tiene otra amiga que vive en el mismo lugar que esa persona, pero no sabe la relación entre ellos. La persona que le gusta tuvo un accidente y ella no pudo ir, así que le pidió a esa amiga que fuera a cuidarla. También le pidió que encontrara una forma de acercarse a esa persona. ¿Eso cuenta como usar a esa amiga? ¿Esa amiga es la de antes? No. Entonces, ¿desde cuándo esa amiga tiene pareja? Hace poco. ¿Por qué preguntas por sus cosas? Porque tiene a alguien que le gusta. Me quedé sin palabras. ¿Pero todo esto realmente era solo coincidencia? Al final elegí no seguir preguntando, porque sin importar cuál fuera la verdad, el resultado sería el mismo. No dejaría a Yusu. También debía manejar bien mi relación con Lin Le. Además, preguntar demasiado quizá destruiría esa confianza frágil. Lo siento, señorita Lee. La voz de Yusu llegó entrecortada desde dentro. Mentí. No debí mirar su teléfono. Si no lo hubiera mirado, no lo habría sabido. Me agaché junto a la puerta, encendí el último cigarrillo y luego arrojé con fuerza el medio paquete restante desde el piso alto. Cuando me recuperé un poco de la enfermedad, le dije a Lin Le que quería renunciar. Parte de la razón era Yusu, pero la razón más grande estaba en mí mismo. Si no renunciaba, temía que algún día realmente me convertiría en alguien a quien yo mismo odiaría. Lin Le guardó silencio un momento y luego me llevó a un restaurante elegante. Mientras comíamos, se acercó de pronto. Su mirada se volvió directa. Tío, todo tu cuerpo tiene ese estilo de objeto frágil. Hace que quiera molestarte un poco. Mi corazón se aceleró de golpe. Además, parece que de verdad quiero medir un poco tu barra de progreso. ¿Qué? No reaccioné en absoluto. Olvídalo. Era broma. Come rápido. Cambió a su estado despreocupado a la velocidad de la luz. De regreso al auto, Lin Le miró la pantalla del teléfono. Cuanto más miraba, más fruncía el ceño. No puede ser. ¿Por qué este comportamiento se parece tanto al mismo molde? Mientras tanto, yo también estaba enredado por esas verdades cada vez más difíciles de evitar. Pero al final decidí congelar temporalmente esos problemas. Porque, en comparación con la verdad en sí, el estado psicológico de Yusu era más importante. Esa noche, Yusu me preguntó, cuando no puedes dormir, ¿en qué piensas? Probablemente en las cosas de la vida que hice mal. Yo también. Siempre estoy triste. Cada vez que lo pienso no sé qué hacer. Entonces solo puedo dejarlo pasar y perdonarlo. ¿Quién no comete errores? Yusu guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo suavemente, esposo, te amo. Los días de vacaciones pasaron volando con la compañía de Yusu. Cada uno estaba ocupado con lo suyo. De vez en cuando levantábamos la cabeza, nos mirábamos y sonreíamos, luego volvíamos a bajar la cabeza para seguir trabajando. La luz del sol fuera de la ventana era como una cortina dorada extendida entre los dos, una cortina invisible de polvo brillante. El habla de Yusu mejoraba cada vez más, y sus ingresos también crecían de forma estable. Después de que aquel video de Gugu Gaga se hiciera inesperadamente popular, empezó a probar más estilos. Un día me enseñó a dibujar, y el resultado fue un cangrejo slime con el coeficiente intelectual vencido. Yusu se rió casi hasta quedarse sin aire, pero de pronto tuvo una idea y convirtió ese estilo lleno de alma en una serie de videos. Las reproducciones superaron las 10.000 en una sola noche. ¿Me hice famosa? Un poco famosa, sin duda. Sus ingresos por videos cortos, sumados a los encargos, ya podían estabilizarse en 2 o 3.000 al mes. Mis pedidos personalizados también empezaron a mejorar. Aunque todavía estábamos lejos de una verdadera independencia, aquella grieta que llevaba a la libertad realmente había sido abierta. Xia-Tian, nos casaremos, ¿verdad? Me preguntó medio dormida una mañana. Sí, a menos que para entonces te crezcan alas y ya no me quieras.
No, solo te quiero a ti. Con tenerte a ti es suficiente. Eres especial. Solo tú eres el más especial. Me recogiste cuando estaba más triste, me cuidaste y pensaste por mí. Eres la mejor persona. Soy muy codiciosa. Muy, muy codiciosa. ¿Entonces te dejarías engañar por comida rica? No, es como cuando te encontré a ti. Después de tenerte, ya no lo haría. Entonces ya está. Yo tampoco. Fuera de la ventana, la nieve caía cada vez más fuerte, pero la temperatura en mis brazos era justo la adecuada. Yusu abrazó mi brazo. Su voz era suave y dulce. Xiatian, cuando pueda caminar, te llevaré corriendo por todas partes. ¿No te pareceré molesta? No. Entonces, cuando pueda caminar, ¿puedo bajar sola a esperarte después del trabajo? Ven. ¿Y si voy a esperarte a tu trabajo? Ven. Cuando pueda caminar, ¿te gustaré más? Me gustará siempre, sin importar cómo seas. Entonces, quiero una pierna ortopédica, ¿está bien?